Les agradecemos que vinieran. Nosotros somos Borio y organizamos estas charlas una vez al mes. El día de hoy estamos gustosos de recibir al doctor Alberto Guijosa Hidalgo. Él es investigador aquí en la UNAM del área de física teórica de altas energías y gravedad cuántica. Él hizo su doctorado en física en la Universidad de Princeton y ganó el premio de investigación en 2010 en la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de 37 artículos en revistas científicas internacionales, 7 memorias, un capítulo de libro y 2 artículos de divulgación. Es titular B aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares. Fue profesor visitante de estancia sabática en la Universidad de Princeton, investigador titular A en el ICN, investigador asociado C en el ICN y hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Diana, por la presentación. Gracias, Paola, y a todos los de Borium por la invitación. Me da mucho gusto estar acá. Y sobre todo, pues gracias a ustedes por aparecerse acá a oír sobre esta historia. Un punto importante, me dicen los organizadores que tenemos tiempo de sobra, espero que ustedes también. Así que, con confianza, sobre la marcha, váyanme deteniendo cuando quiera que tengan preguntas, porque es mucho más divertido si platicamos, ¿no? En lugar de que nada más esté echando yo rollo, cuando quiera que tengan dudas o quieran discutir un poquito más algún tema, deténganme y se los agradeceré. Bueno, entonces la plática de hoy trata sobre, pues el tema central es una pregunta que los humanos nos hemos hecho desde hace muchísimos milenios, que es simplemente volteamos a nuestro alrededor, vemos un montón de cosas y decimos, bueno, ¿de qué estará hecho todo esto? ¿De qué está hecho el universo? Y es una pregunta que desde pequeños nos enseñan a contestar de la manera que seguro todos las contestarían, se las hago ahora. Nos preguntan de qué está hecho el universo y contestamos en automático pues, de partículas, o sea, de puntitos, ¿no? Entonces, el punto aquí es que, como ustedes saben, pues hemos aprendido mucho sobre la composición de lo que vemos a nuestro alrededor. Y si tomamos cualquier escena de la vida cotidiana, yo, por ejemplo, puse aquí un señor en su oficina, nuestros sentidos nos informan, nos avisan que ahí hay un montón de objetos y sustancias diferentes. O sea, vemos ahí piel y cabello y tela y papel y patitos de hule y luego vidrio acá, árboles allá afuera, coches, aire, personas, columnas de concreto, techo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, nuestros sentidos nos dicen que esas son cosas que no tienen nada que ver, claramente tienen propiedades súper distintas, pero, como ustedes saben ya, la ciencia moderna nos ha llevado a entender que, de hecho, nuestros sentidos nos engañan, porque lo que hay allá afuera en realidad no es así, como parece, no es un montón de cosas disjuntas que nada tienen que ver, sino más bien algo como esto. Lo que hay allá afuera en realidad es un montón de los mismos bloquecitos repetidos una y otra vez, o sea, son montones gigantescos de los mismos ingredientes repetidos una y otra vez. Entonces todos estamos emparentados, desde nuestros propios cuerpos hasta las tareas más lejanas, pasando por los tornillos, los delfines, los chongos zamoranos, la pasta de dientes, lo que ustedes quieran, todo está hecho de los mismos bloquecitos básicos. Entonces, el punto de inicio aquí en la plática es que sabemos desde hace tiempo que hay unos cuantos ladrillitos básicos de la naturaleza que conforman todo lo que vemos, y esos son los bloquecitos más chiquitos, los que llamamos partículas elementales. Elementales queriendo decir que hasta donde sabemos no están hechos de cosas más chiquitas. Y hemos identificado 3 que son los que conforman todos los átomos de los que está hecho todo a nuestro alrededor. Son electrones, que por supuesto conocen, y otros 2 bichos que llamamos quarks arriba y quarks abajo, que están adentro de los protones y neutrones en los núcleos de los átomos. Entonces, esos son los 3 bloquecitos que seguro nos conforman a nosotros, y los sillones y todo lo demás. Ahora, estos objetos y otros de los que voy a hablar tienen varias propiedades interesantes, sorprendentes de hecho, y voy a destacar ahorita al inicio de la plática 3 de ellas que voy a enumerar y les voy a pedir que las recuerden para uso más adelante. Entonces, la primera que les quiero destacar es que si tomamos por ejemplo los electrones, resulta ser el caso que absolutamente todos los electrones del universo son completamente idénticos. Y eso pues como que lo sabemos, pero realmente no nos damos cuenta de lo sorprendente que es. O sea, tomamos un electrón en un átomo aquí en la Tierra y un electrón en un átomo en la galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz de aquí, ¿y por qué diablos esos 2 bloquecitos tenían que ser iguales? O sea, son como baloncitos de fútbol o algo así muy chiquititos, pero es como si la naturaleza tuviera la fábrica más perfecta posible de balones de fútbol, porque todos los hace no solo parecidísimos, los hace idénticos, absolutamente idénticos. Y no solo necesita la naturaleza tener una fábrica de balones, sino además una red de mensajería buenísima, intergaláctica, porque repartió estos bichos idénticos por todo el universo, ¿no? Ahí están a disposición de quien los quiera. Entonces, eso en realidad, si lo pensamos, es algo sorprendente. No tenía por qué ser así, ¿no? Pero es una primera propiedad que les quiero destacar. Ahora,
En nuestro camino a entender de qué estaban hechos los átomos y por tanto todos nosotros, una sorpresa que nos llevamos es que hay más objetos, hay más ladrillos básicos de la naturaleza que no están dentro de los átomos. Aquí les puse algunos cuantos ejemplos de unos bichos ya más exóticos, ¿no? Neutrinos, muones, otros tipos de quark que tienen nombres poéticos, encanto, belleza, fondo, cima, además. Entonces, bueno, no estoy listando todos porque no me importa el detalle de cuáles son, pero ahí están. Lo que sí me importa, y es la segunda propiedad, de hecho, que quiero destacarles como sorprendente, es que conforme fuimos aprendiendo esto, descubrimos que ahí no acaba la lista, porque resulta que por cada uno de estos bichos hay otro más. O sea, el segundo hecho que quiero destacarles aquí, que estoy numerando y que pido que recuerden para después, es que sabemos que por cada tipo de partícula existe un correspondiente objeto que llamamos su antipartícula. Y antipartícula simplemente quiere decir otra partícula más, que tiene características muy similares. De hecho, es básicamente como una partícula gemela, tiene todas las propiedades idénticas, tiene en particular la misma masa, la misma durabilidad, etc. Excepto un detalle, tiene la carga eléctrica con el signo al revés, el mismo tamaño de carga eléctrica pero al revés, bueno, y si tiene otras cargas también con el signo al revés. Entonces, para la lista que les puse antes, y ni siquiera la di completa, hay las correspondientes antipartículas. Entonces, para un electrón existe el antielectrón, que pues, según la definición que les di, es como un hermano gemelo del electrón, solo que tiene carga positiva en lugar de negativa. Y así por el estilo hay antiarribas, antiabajos, antineutrinos, antimuones, antiencantos, antietcétera, ¿no? Entonces hay un montón de bichos y antibichos, ¿no? Y sabemos que vienen así, vienen por parejitas. Entonces esa es otra cosa que también está curiosa, o sea, es un patrón muy particular de la naturaleza y lo estoy notando acá para recuperarlo más adelante. Ahora, por supuesto, siempre que habla uno de antipartículas, que en particular podrían formar antiátomos y por tanto antimateria, eso suena completamente a ciencia ficción, ¿no? Entonces vale la pena siempre recordarnos que estos bichos no son imaginarios, no son creación de un autor de ciencia ficción, sino que de verdad existen. Tan existen que, de hecho, quizás algunos de ustedes saben ya, todos los días sirven para salvar vidas. Los antielectrones, que también llamamos positrones porque tienen, son nombre horrible ese, pero porque tienen carga positiva, se usan para salvar vida. A través de la técnica para tomar imágenes del cuerpo humano que llamamos tomografía por emisión de positrones o PET por sus siglas en inglés. Entonces tomamos imágenes como esto del cerebro en funcionamiento, por ejemplo, y detectamos tumores y cosas así gracias a que los físicos descubrimos que existen las antipartículas. Bueno, entonces, ok, eso es otro dato más. Ahora, les voy a mostrar aquí una imagen en la cual podemos ver rastros de partículas. Esto lo que es una fotografía de verdad, es solo que coloreada a mano con un plumón. Tomada en lo que llamamos una cámara de burbujas. Cámara en el sentido recipiente. O sea, esto lo que es un recipiente con un líquido en condiciones especiales, tales que cada vez que pasa una particulita atravesando el líquido, va rompiendo átomos a su paso y por eso deja un rastro de burbujitas. Y las partículas no las podemos ver, obviamente, son chiquititas, pero las burbujitas sí las podemos ver o incluso tomarles una foto. Entonces, estos rastros de aquí, pues ya de por sí son evidencia de que las partículas sí existen. Primer dato que me tendrán que exigir, ¿no? Que compruebe que existen estos bichos microscópicos. Pero además, dependiendo del entorno en el que pongamos estas partículas y cómo se comportan, por ejemplo, aquí le aplicamos un campo magnético a este líquido, por el hecho de que, bueno, en esta foto en particular, se las pongo porque ven que aquí en este punto sucede algo interesante. De pronto de ahí salen dos rayas, o sea, dos partículas que antes no estaban, y por la manera como se comportan esas trayectorias, por el hecho de que esta se curva para arriba, en el campo magnético que pusimos, sabemos que ese es un electrón, y esta hace lo mismo, pero para abajo, o sea, tiene la carga eléctrica al revés, y por eso sabemos que es exactamente un antielectrón. Entonces, esta foto lo interesante es que aquí hay evidencia ante sus ojos de que no solo es que los antielectrones existen, que de por sí ya les dije que sí, que salvan vidas, sino que además aquí estamos viendo un proceso en el cual de pronto aparecieron una pareja de electrón y antielectrón que no existían antes. Entonces, la tercera y última sorpresa que quiero destacar ahorita, para recordar después, es precisamente esto, el hecho de que hubiéramos pensado que los ladrillos básicos del mundo tendrían que ser como indestructibles y permanentes, pero no, todo lo contrario, pueden hacer estas cosas mágicas de aparecer y desaparecer. Los ladrillos básicos de lo que está formada la naturaleza y en otros mismos tienen permitido aparecer y desaparecer, obedeciendo ciertas reglas. Si lo piensan, pues es excelente noticia que puedan aparecer porque gracias a eso estamos aquí platicando. O sea, creemos entender que hace 13.800 millones de años, en esa época en la cual el universo era muchísimo más denso y apretujado y caliente, que llamamos el Big Bang, las partículas de las que estamos formados nosotros hoy y todo lo que vemos a nuestro alrededor aparecieron, justamente fueron creadas por procesos como el que les puse en la foto. Entonces, qué bueno que pueden aparecer. Ok, entonces ese es el tercer dato que les quiero resaltar y como ven entonces ya nada más con eso, no sé qué tanto de esto habían oído antes, pero ya ven que estos bloquecitos básicos son bastante curiosos, ¿no? Tienen estas propiedades sorprendentes. Ok, ahora,
La razón, es importante enfatizar que la razón por la cual estudiamos a estos bichos no es porque estemos obsesionados con las cosas chiquitas, sino porque históricamente hemos encontrado que buscar cuáles son los ingredientes básicos es una muy buena manera para tratar de descifrar las leyes básicas de la naturaleza. O sea, para entender las reglas que operan en todo el universo, es una buena manera ir penetrando a cosas más chiquitas y encontrar qué reglas operan ahí. Y pues con el paso de los siglos encontramos en el siglo XX básicamente dos conjuntos de leyes fundamentales que operan en nuestro universo, que son estas ideas famosas de la física, estos logros importantísimos del siglo XX, que son por un lado la mecánica cuántica y por otro lado la relatividad especial. Entonces les voy a explicar brevemente, no tenemos muchísimo tiempo, pero cada una da para un curso obviamente y más, pero les voy a explicar muy brevemente las ideas principales que necesitamos de cada lado. Entonces, primero vamos con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, si la tenemos que resumir en una frase, yo diría que nos cuenta esto. Descubrimos que los habitantes del mundo microscópico tienen la mágica propiedad de que pueden estar como indecisos sobre sus propiedades. Y por esa razón los describimos usando probabilidades. A ver, ¿qué quieren decir esas palabras? Veamos un ejemplo concreto. Uno de los muchos habitantes del mundo microscópico es, por ejemplo, un electrón, ¿no? Los electrones de los que estamos hechos. Entonces, si tomamos un electrón, pues de inicio pensaremos que es como una caniquita, muy chiquita, y de hecho sí, como una canica puede estar en un lugar particular, sí puede hacer eso, pero en general no hace eso. En general sucede que un electroncito no tiene una posición definida, no está decidido de dónde está, sino más bien está como indeciso, entre comillas, respecto a cuál es su posición, y de hecho también puede estar indeciso respecto a otras propiedades que tiene. Cuando digo indeciso, por supuesto, no quiero decir que piense y que está tratando de decidir, es una manera coloquial de decir que como que le late un poco andar por un lugar, le late un poco andar por otro, eso es más o menos lo que quiero decir. No tiene una posición definida, ese es el punto principal. Entonces, aquí intenté representar eso de manera esquemática, nada más para tener alguna vaga idea en mente. Lo que estoy tratando de ilustrar aquí es un solo electrón, no muchos, un solo electrón, pero como ese solo electrón no tiene una sola posición, sino que anda de alguna manera como desperdigado por una cierta zona, pues lo indiqué aquí para que lo piensen de alguna manera como si estuviera dividido como en copias fantasma, por llamarla de alguna manera. Entonces aquí dibujé muchas copias fantasma y lo que estoy tratando de decir es más o menos por qué región le late a este electrón andar. O sea, donde acumulé muchas copias fantasma, quiero decir que le late mucho a este electroncito estar, y donde acumulé menos, le late menos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, así de raros son los bloquecitos básicos de la naturaleza porque son objetos cuánticos, porque obedecen estas otras reglas. Y bueno, en una situación así, para hablar de qué está haciendo un bicho como ese, pues como mencioné antes, necesitamos recurrir al concepto de probabilidades. O sea, justamente yo aquí me tomé la molestia de dibujar exactamente 100 copias fantasma, y entonces si vamos y contamos en esta región yo puse 27, y entonces lo que quiero decir es que este electroncito es un solo electrón, pero no está bien decidido dónde anda, y le late 27% andar por acá. O sea, si vamos y lo buscamos con un detector, 27 de cada 100 veces, cuando lo tenemos así, lo encontraremos ahí. Le late 10% andar por acá, 1% andar por acá, 5% andar por acá, y aquí, por ejemplo, 0%. ¿Okay? Entonces, en general, para hablar de los objetos cuánticos, porque son diferentes a los normales, tenemos que dar como patrón de indecisión, esta lista de probabilidades, pues así de raros son estos ingredientes. Entonces, bueno, el principal punto aquí, para enfatizar, es que los objetos cuánticos, los objetos que habitan el mundo microscópico, los objetos de los cuales estamos hechos, se comportan muy distinto que los objetos cotidianos. Entonces, para enfatizar esta idea y para resaltar un aspecto que de hecho necesito más adelante, tomemos como ejemplo de una situación cotidiana, tomemos una niña en un columpio. Para una niña en un columpio, pues ustedes es completamente familiar que en cada instante dado, por ejemplo cuando se tomó esta foto, pues la niña está en un lugar específico de su trayectoria, y además también les es familiar que pues, pueden empujar a la niña para que oscile más violentamente o más poquito, y conforme la empujan más duro y más duro, va teniendo más energía, pero así en la vida cotidiana, pues uno nota que puede dotar a la niña, puede proporcionarle a la niña empujándola tanta energía como uno quiera. O sea, si su número de la suerte es 1.36, yo le puedo poner que tenga energía igual a 1.36 en las unidades que ustedes quieran, y si prefieren 2.573 también, si quieren la raíz de 2 también, cualquier número que ustedes me digan, yo puedo empujar un poquito más duro o un poquito más leve y hacer que tenga esa energía, ¿no? O sea, la energía es completamente un número que puedo yo gradualmente ir incrementando o decreciendo. ¿Okay? Esa es la situación usual, esa es una niña de las que sí existen, de las normales, de las que son grandotas. Pero ahora, imagínense que tuviéramos una niña cuántica.
Lo que estaríamos diciendo entonces es que porque es cuántica, pues puede estar indecisa de su posición y en particular si tenemos una niña en un columpio y es cuántica, pues en general justamente sucederá que no va a tener una posición definida. O sea, le tomamos una foto en un instante y no podemos decir dónde está, más bien tiene como un cierto patrón de probabilidades de estar dispersa por ahí de cierta manera. Entonces esta es nuestra niña cuántica columpiándose ahí. Pero un dato interesante que sale de las nuevas reglas del juego, o sea, parte importante de lo que estoy diciendo es que la mecánica cuántica nos informa que a nivel micro operan unas reglas súper diferentes que las de la vida cotidiana, que las de Newton y sus amigos. Bueno, esas nuevas reglas del juego nos permiten hacer un cálculo que nos dice que, curiosamente, cuando empujamos a una niña cuántica en un columpio, no podemos suministrarle la energía que a nosotros nos dé la gana. Ahora no. O sea, podemos no molestarla y entonces no se estará columpiando. O podemos empujarla, pero hay una cierta energía mínima con la que la tenemos que empujar para que empiece a hacer algo interesante. Entonces la podemos empujar un poquitín, y una cierta cantidad de energía mínima, y entonces ya eso sí se pone a oscilar. Luego, lo que sigue de eso es, le podemos dar el doble de energía, básicamente. Entonces podemos empujarla como 2 poquitines, o 3 poquitines, o 4 poquitines, así, pero no hay ninguna manera de dotar a la niña en un columpio, una niña cuántica en un columpio, de 1.5 veces esa cantidad de energía que estoy diciendo ahí. La energía de una niña cuántica en un columpio va creciendo como a saltitos. No se puede ir creciendo gradualmente. Eso, pues, si no lo habían oído antes, simplemente lo tienen que creer, que sale de las reglas, pero pues eso es lo que hemos visto que sucede, ¿no? Y de nuevo esto lo voy a recuperar más adelante. Entonces, si queremos poner a una niña a oscilar y es cuántica, resulta que la energía solo puede crecer a saltitos o disminuir a saltitos. Ok, bueno, entonces con eso ya hablé un poquito. Ese fue un mini curso de mecánica cuántica, todo lo que necesitamos para la plática de hoy. Por otro lado, les dije que también está la cuestión de la relatividad especial. Ahí el minicurso va a ser mucho más rápido, nada más una sola transparencia, porque lo único que quiero mencionar ahí es que la relatividad especial, lo principal que nos enseñó, principalmente desarrollada por Einstein, fue que el espacio y el tiempo, que nos parecen muy distintos en nuestra vida cotidiana, en realidad están cercanamente emparentados. Y sucede que están emparentados de tal manera que cuando cambiamos de velocidad, el espacio y tiempo cambian de una cierta manera particular, pero la razón por la cual están cambiando, eso es lo más interesante, es porque de hecho cuando cambiamos de velocidad, el tiempo y el espacio se transforman uno en el otro. O sea, parte de lo que originalmente era espacio se convierte en tiempo y viceversa. Cuando cambiamos de velocidad, sucede que estamos como transformando tiempo en espacio y viceversa. Entonces, eso de nuevo suena rarísimo. ¿Por qué creíamos esas cosas? Bueno, solo lo creemos porque concuerda con las mediciones que hacemos, con todos los experimentos que hacemos, no porque lo dijo Einstein y era muy listo y había que creerle. Por más que sea raro, y la mecánica cuántica, por supuesto, también es rarísima, todavía más rara, pero la creemos porque concuerda con todas las mediciones y experimentos que hemos hecho. Incluso hay tecnología derivada de estas dos ideas rarísimas de cuántica y relatividad que usamos todos los días. Pero bueno, entonces ese es mi mini curso de relatividad especial, eso es todo lo que necesitamos saber. Como están emparentados, y como no somos muy originales los físicos, hablamos de un solo ente que está allá afuera que le llamamos el espacio-tiempo. Ok, bueno, ahora, pues con esas dos ideas principales de la física moderna, lo que procedemos a hacer entonces para hablar del mundo microscópico es juntar la idea de que hay particulitas, que de algún modo son como puntitos por ahí, pero son cuánticas, entonces son estos puntitos que pueden estar como indecisos de dónde andan, y hay que meterle las reglas del juego nuevas, no las de Newton, sino las de la mecánica cuántica. Y por otro lado, hay que meterle las reglas de la relatividad especial, o sea, hay que saber que el espacio está emparentado con el tiempo. Estas partículas saben eso, porque viven en este universo, que es nuestro universo es así, obedece a la relatividad especial. Bueno, entonces, juntamos todos esos ingredientes, le revolvemos a la mezcla y luego la probamos para ver qué sabe. Y resulta que obtenemos un lenguaje que se llama teoría cuántica de campos. Entonces, por lo que acabo de decir, comprenderán que el lenguaje de teoría cuántica de campos es el lenguaje básico que usamos para hablar de lo que sucede en el mundo microscópico. Y justamente entonces por eso esta charla se trata de eso. Ahora, si el lenguaje se llama teoría cuántica de campos, pues ya adivinarán que el actor principal ahí es el concepto de campo. ¿Y qué es un campo? Bueno, pues un campo se define simplemente como una propiedad que puede tomar un valor distinto en cada punto del espacio. En cada puntito del espacio habría que decir qué valor toma, habría que dar un número o varios números, y por supuesto esos números pueden cambiar conforme transcurre el tiempo. Entonces, si a alguno de ustedes le es familiar o amigable la notación matemática o la terminología matemática, lo que estoy diciendo es que un campo es una función.
O sea, ustedes me dan un dato de a qué horas quieren mirar y unos datos de en qué lugar quieren pararse en el espacio, y yo les doy a cambio un número o varios números. Eso es lo que es una función. Si no les es familiar qué significan esos términos matemáticos, no importa, es nada más un símbolo. Lo que estoy diciendo en palabras es lo importante, que es un campo, es una regla para asignar a cada puntito del espacio, a cada rincón del espacio, en cada instante, un número o varios números. Eso es todo lo que quiere decir un campo. Entonces, un ejemplo que se nos ocurría de inmediato, un ejemplo muy cotidiano, es la temperatura. Cuando nos dicen el pronóstico del clima para mañana, pues vemos ahí un mapa, por ejemplo, y vemos numeritos en cada lugar. Entonces, pues justamente el hecho de que nos puedan dar numeritos distintos en cada lugar, o incluso si son iguales, el hecho de que nos tengan que dar numeritos en cada lugar, y sucedería eso mismo a nivel más chiquito, ¿no? Por ejemplo, en esta aula, en cada punto podríamos quizás tener una temperatura distinta. O no, podría ser que todas las temperaturas son iguales, pero el punto es que hay que asignar numeritos a cada lugar. Bueno, por esa razón, la temperatura cumple con nuestra definición de campo, la temperatura es un campo. Entonces, bueno, con eso ya vamos un poquito mejor desmitificando, asimilando mejor la idea de qué es un campo. Por supuesto, para mis propósitos acá me interesan no campos así entendidos en el sentido de cantidades de la vida cotidiana, sino campos más fundamentales. Y el ejemplo que todos ustedes han escuchado muchas veces, el ejemplo más famoso de un campo, es por supuesto el campo electromagnético. Electromagnético que es una combinación de eléctrico y magnético. Entonces, saben ustedes que por ahí alrededor de imanes o por ahí alrededor de objetos con carga eléctrica suceden cosas peculiares. Y justamente para decir qué está pasando en esos puntos alrededor, damos números en cada sitio. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un electroimán y damos unos cuantos datos en cada sitio. De nuevo, si no conocen, si los asustan estos símbolos, no se preocupen, es más una manera de decir que hay algo que llamamos el campo eléctrico, que daríamos 3 datos en cada sitio en cada momento, y algo que llamamos el campo magnético, que daríamos 3 números en cada sitio en cada momento. Entonces, total, lo que llamamos el campo electromagnético equivale a especificar en cada sitio 6 numeritos. De hecho, resulta que uno puede economizar, resulta que uno puede simplemente reportar 4 numeritos de otra manera y recuperar los 6 de antes tomando diferencias entre cada punto y sus vecinos, pero eso no importa, los detalles no importan, nada más lo que estoy diciendo es que el campo electromagnético, intuitivamente a ustedes medio se les suena algo y cumple con nuestra definición de campo, porque en efecto es una regla para asignar en cada instante, para decir qué está haciendo el campo electromagnético en cada instante, hay que dar una cantidad de numeritos, por ejemplo 4, en cada sitio. Ok, entonces ese es el ejemplo más famoso de campo electromagnético. Ahora, es tan famoso que ya tenemos una serie de ideas preconcebidas respecto a qué significa eso, y para mis propósitos importa que nos desatoremos de una idea malentendida, que es la siguiente. Cuando uno aprende primero sobre el campo electromagnético o sobre el campo eléctrico y magnético, le cuentan lo siguiente, le dicen, bueno, si uno tiene un imán por ahí, ese imán afecta el espacio de cierta manera a su alrededor y produce lo que normalmente uno aprende, incluso en un curso de física, no nada más a nivel de divulgación. Uno le dicen que eso lo que es el campo magnético del imán, así como si el campo le perteneciera al imán. ¿Okay? Si uno tuviera, por otro lado, otro imán, diría, pues ese tiene su campo. Y uno piensa que es su campo, en el sentido de que incluso pues, si mueve el imán, piensa como que el campo lo sigue, ¿no? Entonces uno va pensando como que los campos le pertenecen a los objetos que los generan. Esa es la idea que uno tiene primero. Y nos cuentan que si tenemos ambos objetos simultáneamente, si tenemos 2 o más objetos simultáneamente, lo que hay que hacer para obtener el campo total es sumar los 2 campos, o sea, sumar los numeritos que estábamos dando para el primer imán y para el segundo imán. Eso es lo que nos cuentan, incluso a los físicos, les digo, en los primeros cursos de electromagnetismo, y nos lo cuentan así porque funciona para ciertos propósitos, pero a la larga no es una buena manera de pensarlo. Más adelante hay complicaciones y no es esa la mejor manera de entenderlo, y sobre todo para lo que yo les voy a contar no es esa la manera de entenderlo. Lo que yo quiero tratar de convencerlos o de cambiarles su perspectiva es que no piensen que el campo magnético, campo eléctrico, campo electromagnético le pertenece al objeto que lo generó, sino más bien es una propiedad del propio espacio. O sea, hay un campo magnético que está allá afuera y tendrá ciertos valores. Claro, esos valores dependen de si tenemos por ahí imanes o no, pero el campo electromagnético es una sola cosa que está allá afuera. Entonces, otro ejemplo sería la Tierra. Normalmente uno dice que la Tierra se comporta como un imán y seguro eso es cierto, pero entonces uno habla del campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, otra vez, lo que hace para especificar eso pues, es dar numeritos en cada sitio. Por ejemplo, dice, bueno, acá la lista de numeritos, de 4 numeritos quizás vale esto, y acá quizás vale esto, y voy dando así en cada sitio, voy dando numeritos, y pues por eso es que esto es un campo, sí, esa es la manera de describir el campo magnético, diríamos, de la Tierra,
pero los estoy invitando a que piensen que no es de la Tierra, sino del universo. O sea, no sean egoístas. El campo le pertenece a todos, el campo le pertenece es una propiedad del espacio. Incluso si me voy muy lejos de la Tierra o de cualquier imán o carga eléctrica, tendría que decir cuánto vale el campo. Claro, pasaría que normalmente pues ahí valdría 0 el campo, o sea, la lista de numeritos quedaría será 0. Pero el hecho de que tenga que dar numeritos indica que ahí también existe el campo electromagnético. Nada más que pues, en ese momento está apagado ahí, o sea, vale eso. Pero de que hay campo por todos lados, siempre hay campo por todos lados. El campo electromagnético existe por todos lados. ¿Cuánto vale? Es otra cosa. Si está encendido o apagado, es otra cosa. Pero hay esta cosa que está allá afuera. Entonces, el resumen de esta pausa que estoy haciendo acá es nada más tratar de transmitirles la idea de que la mejor manera de pensar en el campo electromagnético es la manera monoteísta. O sea, lo que digo es que hay un solo campo electromagnético y está en todas partes. Así es la historia. Hay una sola cosa que está allá afuera, que es lo que llamamos el campo electromagnético. No hay el campo de la Tierra y de Marte y del Sol y de un imán y de otro imán y de una niña con carga eléctrica en su pelo. No, hay una sola cosa que está allá afuera que, claro, sus valores se ven afectados por lo que ponemos por ahí, eso sí, pero esa cosa que está allá afuera siempre está ahí. Bueno, ahora, como lista de números, ya describí en detalle lo que es un campo. Entonces, eso es realmente todo lo que es un campo. Siempre suena medio misterioso el nombre de campo, pero eso es todo lo que es. Pero, precisamente porque sigue sonando misterioso, más allá de pensarlo como una lista de números, a mí al menos me resulta útil tener una manera como intuitiva de entender qué es un campo. Y la manera que yo uso, y pues es medio infantil, así que si no les gusta no la usen, es que yo les sugeriría que piensen en un campo como si fuera una especie de gelatina que llena todo el espacio, absolutamente todos los rincones del espacio, incluso el interior de nosotros, el interior de los átomos, todos los rincones, todo el universo, imagínense, todo el espacio que está embadurnado completamente de una sustancia que es como una especie de gelatina, o jalea si quieren, dependiendo cuánta hambre tengan y qué sabor prefieran. Entonces, hay una gelatina que llena todo el espacio, eso es lo que llamaríamos el campo electromagnético, por ejemplo. Y le llamo gelatina porque es una sustancia que es como temblorina, pues, o sea, si yo la pico, le pueden salir olitas encima, onditas encima, tal como las gelatinas que ustedes conocen y se comen. Entonces, eso es la manera como puedo pensar en un campo. ¿Por qué es útil eso como imagen intuitiva de lo que es un campo? Bueno, porque si se imaginan literalmente que hubiera una gelatina, que hubiera una sustancia embadurnando todo, pues para decir cómo se está comportando esa sustancia en un momento dado, hay que dar números en cada sitio, ¿no? Porque hay que decir qué está haciendo este pedacito de gelatina aquí, qué está haciendo este de acá, y si tienen onditas encima o no, ¿ok? Entonces, porque para especificar una gelatina hay que dar números en cada lugar, por eso es que esta es una muy buena analogía para lo que es un campo. Entonces, empiezan a pensar en un campo como una sustancia que está allá afuera, y pues a falta de mejor nombre, a nivel intuitivo yo le llamaré una gelatina, tal cual. O sea, es una buena analogía, funciona bastante bien. Ok, entonces con eso ya, tanto a nivel de definición de números como a nivel de caricatura, esta gelatina, ya entendimos lo que es un campo. Pero naturalmente ahorita pensarán, bueno, pues este tipo se volvió loco porque cambió de plática, ¿no? O sea, antes estábamos hablando de partículas, de los ingredientes básicos del universo, y ahora de pronto estamos hablando de gelatinas. ¿Qué día los pasó? La pregunta ahorita es, bueno, ¿qué demonios tienen que ver los campos, las gelatinas, con las partículas? Bueno, pues no me lo van a creer, pero resulta ser que en la física moderna descubrimos, nos llevamos la sorpresa de que hay una relación muy estrecha entre partículas y campos, pero campos cuánticos. ¿Qué quiere decir campos cuánticos? A ver, un campo es una gelatina, ¿no? Entonces aquí está esquemáticamente mi gelatina embadurnando todos los rincones del espacio. Okay. Pero ahora, ¿qué quiere decir que sea cuántico? Bueno, pues acuérdense que cuántico, les dije que los objetos cuánticos lo principal que podían hacer nuevo es que pueden estar como indecisos de su comportamiento, de sus propiedades. Entonces, un campo normal sería, yo voy a cada puntito y les digo cuánto vale el campo ahí. Vale 3 aquí, 2 acá, 1 acá. ¿Qué diferencia habría con un campo cuántico? ¿Qué quiere decir eso? Pues la gelatina ahora está indecisa de cuánto vale. O sea, si me preguntan cuánto vale tu gelatina ahí, pues yo nada más les puedo decir, bueno, pues le late un poquito valer 3, pero otro poquito valer 1.5 y otro poquito valer raíz de 2 y otro poquito... Eso es lo que tendría que decir yo. Un campo cuántico tendría esa versatilidad de estar indecisa. Esta es una gelatina que está indecisa de cuánto vale en cada lugar, indecisa con las reglas cuánticas, las mismas que se le aplican a la niña en el columpio. Ok, entonces eso es lo que quiere decir una gelatina cuántica, un campo cuántico. Ok, ahora, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿de qué sirve hablar de eso? Bueno, pues si tenemos esa gelatina embadurnando todo el universo, si no la molestamos, pues no estará haciendo algo, pero no tendrá onditas encima, ¿no? Si nadie la molesta, pues estará haciendo lo que cueste menos energía, lo más perezoso posible, y estará ahí sin temblar, ¿no? Pero si es una gelatina, pues podemos llegar y picarle en algún lugar,
O sea, suministrarle empujarla tal cual como empujábamos a la niña en el columpio, empujarla para ponerla a temblar, para crear onditas encima. Y resulta que, porque es cuántica, justo como la niña del columpio, resulta que existe la noción de una ondita lo más chiquita posible. O sea, así como les dije que al empujar una niña cuántica en un columpio, había un poquitín de energía que tenía que suministrarle, si no, no la podía poner a vibrar. O sea, había una noción de la oscilación más chiquita posible que podía tener mi niña en el columpio, si es cuántica. Así también, esta gelatina, por ser cuántica, cuando uno hace los cálculos, resulta que aprende que si uno la quiere picar, la quiere molestar para que haga cosas interesantes, le tiene que suministrar una cierta cantidad de energía mínima, un poquitín de energía, para ponerla a vibrar. Y con eso ya crea la ondita más minúscula posible en esa gelatina. ¿Okay? Y luego, si uno tiene más ganas de seguir jugando, pues lo puede dotar el doble de energía y entonces crea una ondita el doble de grande y así por el estilo, ¿no? Pero solo ciertas energías particulares uno puede perturbar y crear onditas en esta gelatina. Bueno, ok, entonces eso nada más por analogía con lo que dije que resulta ser el caso, que no tienen por qué haberme creído, pero resulta ser el caso que es cierto para una niña en un columpio cuántico. Entonces una gelatina cuántica se comporta así. Ahora viene lo interesante. No me lo van a creer de ninguna manera. Incluso cuando uno toma un curso sobre esto y hace los cálculos tampoco lo cree, pero resulta ser el caso que esa olita más chiquita posible, la ondita más chiquita posible en una gelatina cuántica, resulta que justo tiene cara de partícula y eso es lo que es una partícula. O sea, en la física moderna, desde, digamos, mediados del siglo pasado, descubrimos que lo que llamamos partículas son ni más ni menos que las onditas más chiquitas posibles en estas sustancias, estas gelatinas que están allá afuera, que son campos, que son como gelatinas, ¿no? Ok, entonces una partícula es eso, la onda más pequeña posible. Tenemos nuestra gelatina, la picamos y si creamos la ondita más chiquitita posible, la perturbación más chiquitita, la excitación menos energética posible en esa gelatina, eso tiene cara de partícula, no es obvio para nada, que eso sucederá, pero es cierto cuando uno hace los cálculos, y tiene cara de partícula y tan tiene cara de partícula que eso es lo que son las partículas. O sea, con estas ideas llegamos a entender, para nuestra sorpresa, que aquellos objetos allá afuera en la naturaleza que primero descubrimos como partículas, como puntitos parecían ser, resultaban ser olitas en una gelatina. Entonces, por ejemplo, cada uno de los cuatrillones de electrones de los que estamos formados, en realidad es, y de nuevo, seguro no me lo creen y no tienen por qué creérmelo, pero resulta que entendemos que cada uno de esos cuatrillones de electrones no es ni más ni menos que la ondita más minúscula posible en una gelatina que embadurna todo el universo y que es lo que llamamos el campo del electrón. Hay una sustancia allá afuera que llamamos el campo del electrón, que, bueno, en detalle damos unos cuantos números, 4 números complejos, o sea, 4 parejas de números normales en cada lugar. Y olitas en eso, en el sentido cuántico, la olita más minúscula posible, eso es lo que son los electrones. O sea, los bichos que primero pensamos, estos son los puntitos, son como caniquitas chiquitas, no, resulta que son más interesantes, que esos son olitas minúsculas en una gelatina. Y a la inversa, aquellos objetos allá afuera que primero descubrimos como campos, por ejemplo, el campo electromagnético, llegamos a entender a nivel microscópico que son gelatinas, sí, pero a nivel microscópico, aplicándole las reglas de la física cuántica, cuando las excitamos a nivel chiquitito, hay una noción de la ondita electromagnética más chiquita posible, o sea, la olita más chiquita que podemos generar en esta otra gelatina, que es el campo electromagnético, y eso tiene cara de partícula, y eso es lo que llamamos un fotón. Un fotón, que es en particular la partícula que está hecha a la luz, o en otras palabras, es la ondita electromagnética más chiquita posible, en este sentido cuántico, eso es lo que es un fotón. Tiene cara de partícula. Bueno, y la historia no para ahí. Resulta que hay también una gelatina, un campo asociado a los muones y un campo de los distintos tipos de neutrinos y un campo del Higgs y un campo del quark belleza y un campo así. O sea, la lista sigue y sigue y sigue y siempre hay este patrón de que olitas chiquititas son las partículas, olitas chiquitas en estas gelatinas son las partículas que le damos dando nombre y que normalmente listamos como los ingredientes de la naturaleza. Entonces, llegamos aquí a la idea, que de hecho es la idea más importante que les quería transmitir en esta charla, que es que, contrario a lo que nos cuentan desde chiquitos, en realidad nuestro universo no está hecho de partículas, está hecho de campos, o sea, está hecho de gelatinas. Entonces, eso suena rarísimo y pues seguro no me creen, y no me crean, hacen bien. Suena rarísimo porque es una idea que a pesar de que la tenemos entendida desde hace medio siglo al menos, está muy poco divulgada, o sea, seguro nada divulgado, casi nada divulgada a nivel de público general, pero incluso entre físicos, para físicos de otras especialidades no están muy enterados de esto, o incluso entre físicos de partículas, a distintos grados se han enterado
de que la visión real del lenguaje de campos es que el universo está hecho de gelatinas, no de partículas. Por supuesto, no estoy diciendo que las partículas no existan, fíjense eso, ¿no? No estoy diciendo que los electrones no existen, y los quarks, y los átomos, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que son manifestaciones de una cosa más básica que está allá afuera. O sea, el universo está hecho de gelatinas, en particular está esta gelatina del electrón, y cuando lo molestamos para que le salga una ondita encima, eso es lo que es un electrón. Los electrones sí existen, pero la sustancia básica que está allá afuera, que conforma al universo, estas sustancias son campos. Ok, entonces este es el mensaje principal que les quería contar. Ahora, en un poquito más de detalle, sucede que, por supuesto, las partículas tienen diferentes propiedades que las identifican, ¿no? Que las distingan, con las cuales les damos nombre. Por ejemplo, los electrones tienen una cierta masa, una cierta carga eléctrica, una cierta propiedad que llamamos su spin, y los fotones pues, tienen otros números para cada una de esas propiedades. Y entonces, los diferentes bloquecitos del universo que llamamos partículas se distinguen entre sí porque tienen distintas propiedades, ¿no? Bueno, si ahora estoy diciendo que las partículas no son ni más ni menos que onditas en gelatinas, bueno, pues entonces comprenderán que estoy diciendo que cada gelatina, cada tipo de gelatina tiene unas propiedades muy específicas que justo son las necesarias para dar lugar a las propiedades de las partículas correspondientes. O sea, las partículas tienen las propiedades que tienen porque son olitas en la gelatina en cuestión. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Entonces, de nuevo, esto suena rarísimo, o sea, parece que me volví loco, ¿no? Que vinieron a una plática de charlatanería. Suena rarísimo porque está poco divulgado, pero para ayudarlos a combatir un poco el rechazo que tienen en automático esta idea, déjenme hacerles notar que esta idea, de hecho, nos permite explicar las tres propiedades sorprendentes que les conté al principio de la plática. O sea, ahora recordando cuáles eran esas tres propiedades. Bueno, la número 1, dije que era muy curioso que todos los electrones del universo fueran absolutamente idénticos. Bueno, pues ahora entendemos por qué. Pues porque estoy diciendo que el universo está completamente lleno de una gelatina. Esa gelatina es una propiedad del universo preinstalada de fábrica, está en todos los rincones. Nadie tuvo como que tapizar el universo con eso. O sea, desde que surgió el universo estaba lleno de esa sustancia. ¿Y por qué es que un electroncito aquí es idéntico a un electrón en la galaxia de Andrómeda? Pues porque allá también hay esta sustancia. Entonces, si alguien pica esa sustancia allá, pues pasa exactamente lo mismo que si pica esa sustancia acá. Entonces, la noción de campo, esta noción de que hay esta sustancia llenando todos los rincones del universo, explica por qué las partículas son todas idénticas. Y eso es algo ya interesante. Entonces, ya quizás empezamos a acomodar esta idea. A lo mejor no lo estoy contando por completo. Esta es la manera como lo entendemos. Entonces, no se necesita, a fin de cuentas, un servicio de DHL intergaláctico para repartir balones de fútbol chiquititos, electrones por todos lados, no. Lo que teníamos era esta sustancia instalada en todo el universo, preinstalada de fábrica, como digo. Ok, esa era la propiedad número 1. La propiedad número 2, les dije que había esta curiosa repetición de que por cada partícula había su hermana gemela con las cargas al revés, que era su antipartícula. Bueno, en este lenguaje lo entendemos muy bien por qué. Es porque ambos bichos, de hecho, son descritos por la misma gelatina. Son onditas de un tipo ligeramente distinto en la misma gelatina. Por ejemplo, los electrones y los antielectrones son olitas chiquititas, las olitas más minúsculas posibles, en la misma gelatina, esta gelatina que llamamos el campo del electrón. Entonces ahí logramos cuando menos algo de economía, ¿no? O sea, hay una sola gelatina y nos explica las propiedades en paralelo de las partículas y sus antipartículas. ¿Okay? Entonces eso está bueno también. O sea, el lenguaje de gelatinas, por más raro que le suene, y que su mente se sigue resistiendo a creerme, ese lenguaje de hecho predice que tienen que existir las antipartículas. Y entonces eso lo acomodamos así. Ahora, ¿qué pasa con la tercera propiedad? Bueno, para eso les recuerdo primero la idea, otra vez enfatizando que en general entendemos que una partícula es una olita en una gelatina. Bueno, la tercera propiedad, y que esta es la más sorprendente de todas que les resalté al principio, de todas las propiedades que hemos descubierto sobre los bloquecitos básicos del universo, es esta cosa mágica de que pueden aparecer y desaparecer, ¿no? Si uno los piensa como caniquitas o balones de fútbol, eso suena imposible de tragar, ¿no? O sea, se acostumbra a creérselo, pero suena, ¿cómo ya le va a aparecer una caniquita así de pronto? No puede ser, ¿no? Bueno, en este lenguaje suena mucho más digerible, porque en este lenguaje entendemos que las partículas pueden aparecer y desaparecer precisamente porque son onditas en gelatina, no son ni más ni menos que eso. Y si lo piensan, crear onditas en una gelatina es algo que ustedes han hecho toda su vida, lo hacen en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cada vez que meten su pie a una alberca, pues ven que se crean onditas ahí, ¿no? Y nos dicen, ¿de dónde salieron esas onditas? Simplemente perturbaron ustedes la gelatina y esa perturbación se propagó sobre la gelatina. La gelatina ya estaba ahí, esa no la crearon, pero al picarla ustedes, al molestarla, la alberca en este caso, se propaga ahí un patrón, que eso es lo que llamamos esta onda. Entonces, crear ondas
o absorber ondas, eso no es algo que nos confunda profundamente desde el punto de vista filosófico, digamos. En cambio, crear bloquecitos básicos, crear bichitos como caniquitas o baloncitos de fútbol, eso sí suena muy raro. Eso es lo que decimos todo el tiempo y es lo que nos muestran los experimentos que sucede, pero literalmente creerlo como baloncitos de fútbol es muy difícil de tragar. Bueno, justamente lo entendemos en este lenguaje como que lo único que está pasando es que se están creando onditas o muriendo algunas. Para decir eso en un poco más de detalle, bueno, estoy diciendo que existen diferentes campos en el universo y si cada campo es una gelatina que llena todo el universo, entonces implícito en eso estaba que todos los campos están apilados uno encima de otro, ¿no? O sea, solo hay un espacio, entonces si cada campo llena todo el espacio, pues el campo del electrón está encimado con el campo electromagnético y está encimado con todos los otros campos. Bueno. Algunos de estos campos resulta que están adheridos entre sí, de una cierta manera. Por ejemplo, el campo del electrón justamente está adherido, resulta estar adherido al campo electromagnético, decimos acoplado o adherido. Estas dos gelatinas están como adheridas, como pegadas de una cierta manera. Y por esa razón, porque están pegadas, sucede que si nosotros picamos un poquito el campo del electrón y producimos ahí una ondita, esa ondita puede poner a vibrar a la otra gelatina que está adherida a ella. Eso suena lógico, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que puede pasar y eso es lo que observamos en los experimentos. Podemos empezar, por ejemplo, con un electrón. ¿Un electrón qué es? Bueno, todavía no me lo creen, pero un electrón lo que es la olita más minúscula posible en la gelatina que llamamos el campo del electrón. Bueno, puede suceder lo siguiente. Puede ser que tengamos un electrón vagando por ahí hasta que de pronto, como está aburrido, se le ocurre escupir otra partícula, crear una partícula que no existía antes y esa partícula pues viajará hasta algún lugar. Eso es lo que vamos, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, que el electrón cree esta otra partícula que se llama un fotón, que habíamos dicho que un fotón es la ondita electromagnética más chiquita posible, la olita en la gelatina electromagnética más chiquita posible. Entonces, a nivel de partículas, si los vemos como caniquitas, está por ahí una caniquita y de pronto, ¡pum!, aparece, se crea una canica que no existía antes. Esa sería una manera de decir las cosas. Pero en el lenguaje de campos hay una mejor manera de decirlo, que es la manera como lo describimos en los cálculos y como lo entendemos, que es que teníamos esta olita en la gelatina del electrón y como esa gelatina está adherida a la otra, pues sucede que parte de esa ondita se escurre a la gelatina del fotón, a la gelatina electromagnética. Y por eso esa cosa que se escurrió es la olita más chiquita posible en esta otra gelatina, esa es esta partícula que llamamos el fotón. Entonces, bueno, esas cosas pueden pasar y así es como explicamos que las partículas puedan aparecer o, vista la película al revés, que puedan desaparecer. Eso depende de cómo están adheridas entre sí estas gelatinas. Si lo pongo en un dibujito sería como esto, ¿no? Que va el electrón por ahí y de pronto escupe un fotón, pero eso es el lenguaje de partículas. En el lenguaje de onditas va esta ondita por ahí y de pronto parte de ella se escurre a ser una ondita, pasar a ser una ondita en la gelatina otra, en la gelatina electromagnética. Ok, bueno, ahora hablamos de todo esto nosotros, pero como saben bien, la física no se trata nada más de hacer dibujitos y echar rollo, que es lo que yo estoy haciendo acá, sino que la física está escrita en un lenguaje muy preciso, que es el lenguaje de las matemáticas. Y entonces, en realidad, todo esto lo podemos describir en ese lenguaje. De hecho, tenemos una teoría cuántica de campos concreta que resume todo lo que hasta ahora sabemos con razonable certeza sobre la composición del universo a estos niveles. Y esa es la teoría, que es el orgullo de la física de partículas, que llamamos el modelo estándar. Es un nombre muy chafa para esta teoría, que es un gran logro. Pero como les digo, cualquier teoría de la física pues no es una lista de cosas, una lista de gelatinas o de bloquecitos. Cualquier teoría de la física, porque usamos el lenguaje matemático, cualquier teoría de la física es una fórmula. Entonces, el modelo estándar es una fórmula, y aquí se las presento, es esta fórmula. Así que aquí vemos el tremendo poder del lenguaje matemático, ¿no? Es tan poderoso que podemos resumir todo lo que sabemos sobre el universo, todo lo que vemos en el universo, podemos resumirlo en estos cuantos garabatos que caben aquí en una taza, incluso que está a la venta en un laboratorio en Europa, en el CERN. Entonces, bueno, esa es nuestra receta del universo. Si uno sabe leer el lenguaje de las matemáticas, si uno sabe entender qué nos están contando estos garabatos de aquí, pues de ahí sabemos cómo están adheridas entre sí las gelatinas, qué cosas hacen y demás. Entonces, bueno, esta plática yo quiero mantenerla para no perdernos en detalles a nivel de divulgación, pero aún así creo que vale la pena como que vislumbren, intentemos que vislumbren qué cosas dicen ahí. Y en particular, déjenme agarrarme una parte sencilla para ilustrar en términos de lo que yo venía hablando. Si agarramos de esa fórmula nada más el pedazo que habla del campo del electrón y el campo electromagnético, que son las gelatinas que más les he contado para que nos sean más familiares. Bueno, esa parte del modelo estándar es en sí mismo una teoría cuántica de campos que se llama QED, por sus siglas en inglés, no importa. Pero bueno, la parte de esa fórmula que habla de
cuál es la energía que tienen estos dos campos, nada más estos dos gelatinas. Hay más en el universo, pero si nada más consideramos estas dos gelatinas, la parte de la fórmula que habla de cuánta energía tienen, esquemáticamente se ve así. Y otra vez esto, pues si no saben leer el lenguaje no les dice gran cosa, ¿no? Nada más los asusta. Pero bueno, no se asusten, vamos a tratar de desglosar esto nada más esquemáticamente. Resulta ser que aquí aparece por el lado, esta cosa que llamé A pretende ser el campo electromagnético y esta cosa que llamé con la letra griega psi pretende ser el campo del electrón. Entonces, ¿cómo vamos leyendo este lenguaje? Bueno, resulta que nos fijamos aquí que hay un pedazo que solo depende de A. Bueno, de este pedazo leemos cuál es la probabilidad de que un fotón que recuerden es la ondita más minúscula posible en esa gelatina que es la electromagnética, cuál es la probabilidad de que un fotón por sí solo, sin hablarle al otro campo, por sí solo viaje de un lado a otro. Eso lo leemos de aquí, de una cierta manera. Ok, similarmente, aquí hay dos términos que solo dependen del campo del electrón, no dependen de la A. Entonces, de esos dos pedazos, leemos la probabilidad, extraemos la probabilidad. Acuérdense que hablamos de probabilidades porque estamos haciendo física cuántica, es lo mejor que podemos hacer. De aquí leemos cuál es la probabilidad de que un electroncito, que recuerden, un electroncito es la olita más chiquita posible en esta otra gelatina, que es la gelatina del electrón, cuál es la probabilidad de que un electroncito llegue de un lugar a otro, por su cuenta, ¿no? Así aburridamente yendo nada más por la vida. Pero este último término de acá es el más interesante porque este sí combina al campo electromagnético con el campo del electrón. O sea, este es el que nos dice qué tan adheridos están. Entonces, ese es el pedazo del cual leemos cuál es la probabilidad de que suceda lo que les conté recién. O sea, de que vaya un electrón por ahí y de pronto parte de esa ondita se escurra a la gelatina electromagnética, es decir, cuál es la probabilidad de que un electrón escupa un fotón o lo absorba, si corremos la película hacia atrás. Eso lo leemos de este término de acá. ¿Okay? Entonces, eso nada más para que vagamente les quede una idea de que sí sabemos, o sea, no nada más contamos, agitamos las manos así, sino que podemos decir detalles de lo que están haciendo estas sustancias, estas gelatinas. Ahora, interesantemente, nada más con estos tres procesos básicos, que son todos los que leemos de la fórmula esa que tenemos ahí, nos basta para describir todo lo que ocurre entre estos dos tipos de partículas o dos tipos de campos. O sea, solo con leer la fórmula así y con obtener que pueden pasar a estas tres cosas distintas en la naturaleza, con eso nos sirve para armar cualquier cosa más complicada que ustedes quieran pensar. Por ejemplo, con esos ingredientes nos basta para explicar cómo surge a nivel microscópico la fuerza electromagnética. O sea, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. Por ejemplo, si tomamos dos electroncitos, pues ustedes saben, les dije al principio que son idénticos, entonces significa que tienen el mismo signo de carga, de hecho es negativa. Probablemente recuerdan que dos objetos con carga negativa se tienen que repeler por la fuerza eléctrica, ¿no? Pero la pregunta que quiero plantearme ahora es ¿cómo sucede eso a nivel microscópico? O sea, ¿cómo el electrón de la derecha se entera que el de la izquierda anda por ahí y entonces tiene que hacer un lado? ¿Cómo es que se siente repelido? ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues lo explicamos con esos tres procesos básicos que tenemos ahí. La historia que acabamos entendiendo es la siguiente. La manera como este electrón repele al de la derecha es así. Va el electrón de la izquierda por ahí, hasta que de pronto, como está aburrido, escupe un fotón, y ese fotón llega y es absorbido por el electrón de la derecha. O sea, si lo pongo como dibujito en lugar de animación, estoy diciendo esto. Va el electrón de la izquierda por ahí, que por cierto, aquí estoy poniendo flechitas con caminitos como si estos objetos siguieran caminitos, pero recuerden que había dicho al principio que estos objetos son cuánticos, entonces no es que están en cada momento en un sitio dado y por tanto no es que en realidad siguen una trayectoria. Es solo que esta es una manera simplificada de dibujarlo, porque si no, si trato de dibujar todos los caminos a la vez, pues no se entendería nada. Entonces, hacemos este tipo de dibujitos nada más como esquemáticamente, ¿no? Va el electrón por ahí, de pronto crea una partícula que no existía, que es este fotón, que ahora ya entendemos, eso puede suceder porque esta gelatina está adherida a la otra, entonces escurre parte de esa ondita para acá, y luego esa ondita que se escurrió a otra gelatina es reabsorbida en la gelatina del electrón, cuando teníamos esta ondita acá que es este otro electrón. Entonces eso es lo que está pasando. Y así, en resumidas cuentas, lo que sucedió es que el fotón fue quien le llevó el chisme al electrón de la derecha para avisarle que se tenía que hacer un lado. O sea, cuando este fotón empieza a existir aquí, no existía antes, deja de existir acá, pero su función en la vida fue actuar como intermediario, como portador, como transmisor de la fuerza electromagnética. ¿Okay? Entonces así es como curiosamente sucede que un electrón repele a otro. Y ahora, tal vez en este momento digan ustedes, bueno, bien por ustedes, o sea, a mí qué me importa eso, o sea, que si los electrones hablan así o no. O sea, a fin de cuentas estoy diciendo que los electrones lo que pueden hacer para ganarse la vida es simplemente este truquito de escupir o absorber fotones. Eso es toda su habilidad, toda su gracia, eso es toda su habilidad. Y la usan en particular para repelerse entre sí o hacer piruetas más complicadas. Bueno, pero de nuevo, tal vez ustedes estén pensando, eso a mí qué me importa. Bueno, si están pensando eso, traigámoslo a una situación más cercana. En este momento yo estoy parado aquí y ustedes están sentados ahí.
Y sabemos, sin duda, que a ambos nos está jalando hacia abajo la fuerza de gravedad. Es la fuerza con la que todas las partículas que está formada la Tierra nos está atrayendo hacia abajo, ¿no? Es otro tipo de fuerza. Bueno, pero ¿por qué no estamos cayendo entonces? Si nos está trayendo la Tierra para abajo, ¿por qué no estamos cayendo? Bueno, pues lo saben perfectamente. Nos está empujando alguien para arriba para balancear esa fuerza. A ustedes los está empujando su asiento, a mí me está empujando el piso para arriba. Bueno, resulta que esa fuerza precisamente es un ejemplo, como de hecho todas las otras fuerzas de la vida cotidiana, de la fuerza electromagnética. Entonces, en detalle, ahora entendemos por qué es que ustedes no atraviesan el asiento y atraviesan el piso y siguen cayendo. La razón es ni más ni menos que en cada momento los electrones de los que está formado la tela de su pantalón, falda o lo que traigan, están intercambiando fotonazos con los electrones de los cuales está formada la superficie del asiento. Y gracias a esos fotonazos permanentes, están ustedes flotando ahí a una pequeñísima distancia del asiento. Por eso es que no atraviesan el asiento. Y similarmente yo acá parado, la razón por la cual no atravieso el piso es porque todo el tiempo los electrones de los cuales está formada la suela de mi zapato están aventándole fotonazos a los electrones de los cuales está formada la superficie del piso y gracias a eso me mantengo aquí cómodamente flotando a una pequeñísima distancia del piso. Entonces ese es el origen de la fuerza electromagnética que opera cada vez que me acomodo los lentes o caminamos o frenamos en un coche o estiramos un resorte, una cuerda, jalamos una puerta. Todos esos son ejemplos una y otra vez de que está pasando esto. O sea, es interesante que ahora lo entendemos. A nivel microscópico esto es lo que está sucediendo. De hecho, otra experiencia completamente cotidiana es que estamos viendo cosas todo el tiempo. Bueno, justamente les había dicho antes que la luz está hecha de fotones. Y ahorita nos estamos viendo también a fotonazos. O sea, ustedes me ven a mí, por ejemplo, porque algunos electroncitos, en donde quiera que estén viendo, escupen fotones y esos fotones viajan hasta la retina de sus ojos y ahí son absorbidos por electrones y dejan de existir, pero entonces les llevaron el chisme de que yo estaba aquí platicando cosas. Entonces, a fotonazos nos vemos también. Los fotones sirven de ese doble papel. Son los mensajeros de la fuerza electromagnética y también son las partículas de las que chacha la luz. Y no es casualidad. Sabemos desde hace 150 años, Maxwell, su máximo descubrimiento fue que la luz es una onda electromagnética. Ok, entonces eso es lo que sucede todos los días y en ese sentido es interesante entender ahora estas cosas desde cerca. Ahora, regresando al mundo microscópico, resulta que ya les conté una manera en que un electrón puede repeler a otro, pero apenas les conté la manera más sencilla. Hay maneras más complicadas. Por ejemplo, les voy a contar otra historia intermedia posible, que es la siguiente. Va el electrón de la izquierda por ahí, de pronto, como estaba aburrido, escupe un fotón, pero ahora ese fotón se aburre, deja de existir, dice adiós mundo cruel, y aparecen otras dos partículas que también dejan de existir y generan un segundo fotón, que es el que finalmente le lleva el chisme al electrón de la derecha. Entonces, si lo pongo en dibujito, estoy diciendo esto. Hay un electrón, se crea aquí un fotón, deja de existir, y aquí aparece un segundo fotón diferente, y ese deja de existir acá. Y aquí en la etapa intermedia, este fotón se suicidó, desapareció, y dejó en su lugar dos partículas que de hecho son justamente un electrón y un antielectrón. O sea, este proceso de aquí es exactamente el que vimos en la foto al principio de la plática. Entonces aquí apareció, se creó un electrón y junto con un antielectrón. Entonces, bueno, como ven, la historia intermedia es bastante más complicada, pero el efecto neto es el mismo. El efecto neto es que el electrón de la izquierda repelió al de la derecha. Es más una manera más elaborada de hacer eso mismo. Bueno, pues vamos haciendo eso y como ven vamos armando estos dibujitos. Resulta que estos dibujitos son bastante útiles, tienen un nombre. Son lo que se llaman diagramas de Feynman, en honor a uno de los físicos más importantes del siglo pasado, estadounidense. Y estos dibujitos que se inventó él para describir estos procesos fueron tal éxito a nivel de la física, fueron tan importantes que aquí pueden verlo a él paseando a su familia en una van con dibujitos, con diagramas de Feynman decorada. Ven qué bonita decoración. Entonces, fueron un exitazo esta técnica de hacer dibujitos, porque estos dibujitos sirven para dos cosas. Primero que nada, cada dibujito, como acabamos de ver, nos cuenta una historia de qué es lo que está pasando en el mundo microscópico, y entonces son nuestra técnica para visualizar qué cosas ocurren ahí, en este mundo mágico que pueden suceder estas cosas de que aparecen y desaparecen partículas. Pero más importante todavía, como la física no solo se trata de los dibujitos, necesitamos un método de cálculo, y el método de cálculo de hecho es esto, o sea, calculamos dibujando. Resulta que hay una receta, Feynman nos dio una receta para cada dibujito traducirlo en una fórmula, y lo que vamos haciendo es sumar esos distintos pedazos de fórmula. O sea, aquí hay todavía un proceso más complicado, ¿no? Que se antojara aquí de pronto crear otro fotón más y aquí otro más y así. Vamos haciendo dibujitos cada vez más complicados y la receta es que sumamos todos los diagramas que contribuyen a un proceso dado y con eso tenemos la probabilidad de que el proceso en total ocurra. O sea, todas esas contribuciones se suman, por eso había puesto esos signos más aquí. Entonces, esa es la manera como hacemos cálculos. Ok, ahora,
como ven aquí en etapas intermedias aparecen y desaparecen partículas que solo existen un ratito, tienen vidas efímeras. Bueno, esas son las famosas partículas que llamamos virtuales, queriendo decir que pues, no están ahí permanentemente, solo aparecen un ratito. Aquí está jugando el papel como de mediadoras, de intermediarias entre estos dos electrones que se están repeliendo, y pueden aparecer fotones o electrones, antielectrones, cualquier cantidad de bichos que existen, ¿no? Ok, entonces tenemos eso, y entonces ya les conté brevemente, esquemáticamente, cómo es que un electrón le puede hablar a otro. Pero para hablarle a otro, la habilidad básica que tenían, como vimos desde el principio, es este proceso en el cual un electroncito puede escupir o absorber un fotón. Eso está pasando simplemente muchas veces aquí, en estos procesos más complicados. Bueno, la cosa se pone todavía más interesante porque si los electrones son capaces de hacer eso cuando anda otro electrón por ahí, pues entonces también en sus ratos de ocio lo hacen por su cuenta. Entonces, resulta que un electrón solito por la vida también puede aventarse partículas y antipartículas él solito, para no aburrirse. Entonces, si preguntamos, ¿qué tan probable es que un electrón llegue de un lugar a otro? Pues el dibujito más sencillo que podemos hacer es que va el electrón por ahí, solito por la vida, aburrido, pues nada más llega de allá a allá, ¿no? Otra vez, siguiendo muchos caminos a la vez, porque está indeciso, porque es cuántico, pero bueno, eso es lo que quiere decir este primer diagrama de Feynman. Pero esa es apenas una posibilidad. Otra opción es que vaya este electrón y de pronto, según dice este dibujito, de pronto escupa un fotón que luego el mismo traga, el mismo absorbe. O sea, sería así como ir caminando y escupirse en la cara, ¿no? Entonces, esta es otra opción, y ese dibujito también lo ponemos y lo traducimos a una fórmula y lo sumamos. Pero luego hay opciones más complicadas. Por ejemplo, puede ir el electrón y escupir un fotón que se desaparece y deja en su lugar un par electrón-antielectrón que luego se matan entre sí, dejan un segundo fotón y ese es absorbido por el electrón original. Entonces también puede hacer eso. Esa es otra opción que tiene el electrón para hacerse compañía en la vida. Y también hay opciones más complicadas como esta. Y bueno, me puedo seguir, hay infinitas opciones más complicadas, puedo hacer procesos cada vez más y más complicados. Y la receta, según estas extrañas reglas de la cuántica, es que tengo que sumar todas estas contribuciones. Bueno, pero si tengo que sumar todas esas contribuciones, lo que aprendemos de la fórmula, por extraño que suene, es que en realidad todas estas opciones ocurren al mismo tiempo. O sea, que un electrón del mundo real, de por sí, ya les dije desde el principio de la plática cuando describía la carrera que son objetos cuánticos, les dije que en general un electrón está indeciso de dónde está y por tanto no tiene una trayectoria específica, sino que se va por muchos caminos a la vez. O sea, en general un electrón, esa fue la primera cosa que tuvieron que tragar, un electrón es capaz de ir por muchos caminos a la vez. Que por cierto, quizás vale la pena que enfatice, siempre esto de la cuántica suena rarísimo, al grado de que es imposible de creer, pero tan es cierto que es la base de la electrónica. O sea, la electrónica solo existe porque los electrones son como canicas mágicas que pueden seguir muchos caminos a la vez. Bueno, entonces eso es una cosa. Pero otra cosa más marciana todavía es que ahora estoy diciendo que cuando un electrón va de un lugar a otro, tiene diferentes opciones, puede ir solo por la vida, ser como un objeto decente, pues, o puede tener esta como crisis de identidad y hacerse rodear por hacerse acompañar por un solo fotón, o por un fotón y un electrón y un antielectrón, o por eso y otros fotones. Entonces, en total tiene todas estas opciones, y lo más chistoso de todo es que las toma todas al mismo tiempo. O sea, como estas cosas pueden estar indecisas, está indecisa de cuál cosa hace, o sea, le late un poco hacer esto, le late un poco menos hacer esto, un poquito menos hacer esto, y esa es la receta, eso es lo que nos dicen nuestras fórmulas, que un electrón es como un circo, pues, que va haciendo todas estas cosas a la vez. O sea, dicho no en estos dibujitos, sino de otra manera, lo que estamos diciendo es que hemos aprendido, o nuestro lenguaje, si se lo creen, nos informa que cada electrón está, de hecho, en general no está solo por la vida, sino que está siempre rodeado de una nube de estas partículas y antipartículas virtuales, estos que tienen vidas efímeras, que todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo. O sea, cada pequeñito, cada mísero electrón de los cuatrillones que nos conforman, en nuestro lenguaje, en este lenguaje de teoría cuántica de campos, desarrollada con esta tecnología de diagramas de Feynman, etc., lo que llegamos a entender es que en realidad no es un bicho así, que está ahí solito, sino que en realidad todo el tiempo está apareciendo y desapareciendo a su alrededor un montonal de fotones y electrones y antielectrones y más cosas. Todo ese circo está apareciendo y desapareciendo todo el tiempo, apenas en un electrón. Un solo electrón, en realidad, es esa cosa complicada. Eso es lo que nos lleva a entender este lenguaje. ¿Ok? Entonces, un electrón es un circo, eso es lo que nos dice este lenguaje. Un electrón no es una cosita ahí como un pequeño balón de fútbol, una pequeña canica, no, dista mucho de ser eso. No solo es que puede ir por muchos caminos a la vez, sino que en general está indeciso y está rodeado de un montón de cosas que aparecen y desaparecen. Eso es algo imposible de tragar, ¿no? Si es la primera vez que lo escuchan, es imposible de creer. Entonces, si nuestro lenguaje nos lleva a creer, a predecir esta barbaridad, pues ustedes dirían, bueno, claramente su lenguaje es una locura, su lenguaje está mal. Bueno,
Una conclusión que sigue de esto es que si el electrón es así de complicado, fíjense que en particular, si el electrón no es un puntito, sino un bicho así complicado rodeado de esta nube, pues sus propiedades físicas dependerán de qué tan de cerca lo examinamos o qué tan de lejos, porque si lo examinamos muy de cerca penetramos mucho en la nube, si lo examinamos de lejos vemos toda la nube completa. Entonces, resulta ser que, según este lenguaje, la masa, la carga eléctrica, etcétera, las propiedades que medimos de un electrón de verdad deberían depender de qué tan de cerca lo vemos o qué tan de lejos lo vemos, porque todo el tiempo está rodeado de este circo, ¿ok? Pero les digo, esto suena imposible de creer, y entonces la pregunta natural es, bueno, ¿por qué diablos creen estas tonterías? ¿No? O sea, no puede ser, esto ya es demasiado. ¿Qué cosa fuman ustedes? Entonces, el punto es que claramente ustedes piensan, y estoy de acuerdo con ustedes, que esto es completamente absurdo, esto es ridículo, no puede ser que un solo electroncito sea un circo, que están apareciendo cosas. Las leyes de la esencia estamos violándolas completamente. Bueno, en efecto, esto es completamente absurdo, pero la razón por la cual lo creemos es porque da predicciones en perfecto acuerdo con los datos experimentales. O sea, la naturaleza parece que así es de ridícula como esto. Déjenme darles nada más un ejemplo, ya llegando cerca del final. Los electrones, entre sus muchas propiedades, tienen una propiedad que llamamos su momento magnético. Su momento magnético es nada más un nombre que asusta, pero lo que quiere decir es que cada electroncito se comporta como un pequeño imán, y su momento magnético quiere decir el número que nos dice qué tan buen imán es. O sea, entre más grande sea ese número, pues más potente imán es. Eso es todo, ¿no? Entonces, con este lenguaje de teoría cuántica de campos, con esta tecnología de hacer dibujitos, diagramas de Feynman, etcétera, podemos calcular ese número, ese momento magnético, ese número que nos dice qué tan buen imán es el electrón. Y resulta que, haciendo cálculos teóricos, la predicción, si tomamos en cuenta solo el diagrama más sencillo, ese diagrama en el cual el electrón va solito por la vida, o sea, es un objeto decente, en ciertas unidades su momento magnético sería 1, exactamente 1. Pero ¿qué pasa en cambio si sumamos, como dice la física cuántica, como dicen las reglas de Feynman, que tenemos que sumar todas las otras contribuciones? O sea, ¿qué pasa si nos tomamos en serio que el electrón es un circo, que están apareciendo y desapareciendo cosas y sumamos más y más diagramas? Bueno, sumando 1000 diagramas de cosas cada vez más complicadas, llegamos a predecir que el momento magnético, de hecho, no es 1 exactamente, casi es 1, pero no es 1 exactamente, es 1.001159652175217586, y en los últimos 4 dígitos ya tenemos un error de cálculo porque solo estamos poniendo 1000 diagramas, que son poquitos, nos faltarían todavía poner más. Entonces, el error de nuestra predicción teórica es un margen de error en estos últimos 4 dígitos, pero los demás sí confiamos bastante bien según nuestras reglas. Entonces, esa es la predicción. Pero entonces fíjense que aquí tenemos una oportunidad interesante, porque si el electrón es un objeto decente, su momento magnético debe valer 1. Si el electrón es en verdad un circo, su momento magnético debe ser casi 1, pero no 1 exactamente, debe valer esto. Entonces, podemos agarrar un electrón del mundo real y experimentalmente ir y preguntarle qué tan buen imán es, o sea, medimos qué tan buen imán es, cuál es su momento magnético. Bueno, pues van los experimentales y hacen la terriblemente difícil medición de esto y encuentran ¿qué cosa? Encuentran que el electrón del mundo real, su momento magnético vale 1.00115965218590, donde tienen cierto margen de error en su medición y no están muy seguros de los últimos 3 dígitos. Fíjense que los experimentales son más hábiles que los teóricos. Pero bueno, lo más impresionante de esto, como ven, es que dentro del margen de error de cada dato, está completamente de acuerdo. Y el grado de precisión al cual podemos hacer esta comparación es pues lo más preciso de la física. O sea, predecir a 10 dígitos de precisión cuánto vale esto es una cosa muy impresionante. Entonces, este es nada más apenas un botón de muestra del poder enorme, el éxito tremendo que tiene esta descripción del mundo. Entonces, por más que suene rarísimo, por más que suene que fumamos drogas muy potentes, creemos en esto porque la naturaleza nos muestra que así es. O sea, el electrón del mundo real de verdad es un circo. Así está la cosa. Y eso es lo que les quería contar hoy. Ahora, un último dato que les digo es que en toda la plática les he ido hablando de pasar del concepto de partícula, que es el que nos es más familiar y nos cuentan desde chiquitos, a estas gelatinas, que seguro no nos es familiar, pero que el propósito de la charla de hoy es que se enteren que están allá y que estamos hechos de ellas. Pero bueno, si uno dice, bueno, pues hay partículas, podemos usar este lenguaje de partículas, incluso en los diagramas de Feynman ponemos rayitas ahí como partícula, etcétera. ¿Para qué insistir en que hablemos de gelatinas si podemos todo el tiempo hablar de partículas? De hecho, los físicos experimentales de altas energías casi todo el tiempo nada más piensan en partículas, no piensan en gelatinas. Son gente muy de cosas tangibles y dicen, no, pues mi detector ve una rayita, eso es una partícula, no me cuentes a mí de gelatinas. Bueno,
¿Pero por qué? Pero desde el punto de vista de la física teórica, con el paso de las décadas fuimos entendiendo que en realidad sí hay una diferencia importante entre las dos perspectivas. Y entendemos, por varias razones distintas, que la noción de gelatina, de campo, es más fundamental que la de partícula. O sea, no es que da lo mismo si pensamos que el universo está hecho de partículas o si está hecho de gelatinas, de campos, y que las partículas son onditas en esas gelatinas. No da lo mismo. Déjenme contarles nada más para terminar el último ejemplo, el mejor ejemplo posible, el ejemplo más notable posible de esa distinción. Y es el siguiente. Si hablamos de un universo hecho de gelatinas, pues la situación que llamamos el vacío, el espacio vacío, es, pues por supuesto, cuando sacamos todas las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos sacar todas las sillas, luego nos regresamos y decimos que sobra, pues sacamos todo el aire, y nos fijamos así, lo más que podemos quitar todas las partículas que hay, quitar todo, eso es lo que llamaremos vacío, por supuesto, espacio vacío. Bueno, pero desde el punto de vista de las gelatinas ahí siguen estando, nada más es que como no tienen partículas, eso quiere decir que no tienen onditas encima, o sea, no las hemos molestado, ¿ok? Entonces, el vacío, en este lenguaje, quiere decir, tenemos nuestras gelatinas llenando todo el universo, esas siempre están ahí, pero no las hemos picado, no las hemos molestado y entonces no tienen onditas encima, ¿ok? Están sin perturbar esas gelatinas. Eso es lo que es el espacio vacío, según nuestra visión. Bueno, ahora, si estamos en esa situación, si estamos en el vacío y ponemos alguna persona por ahí, por ejemplo, este astronauta flotando por ahí, bueno, pues mientras ese astronauta vaya ahí flotando con velocidad constante, hará mediciones y todo lo demás, y estará completamente de acuerdo, todos los observadores así como él o ella estarán de acuerdo que en el vacío no hay ninguna partícula, no hay ninguna olita en esa gelatina, todo el mundo feliz, todo el mundo está de acuerdo. Eso es completamente consistente con nuestra idea con el concepto de partículas. El espacio vacío es el espacio donde no hay partículas, perfecto. Bueno, pero la sorpresa viene que si pensamos en observadores que no vayan ahí a velocidad constante, sino que se están acelerando, que están cambiando de velocidad, y concretamente que estén con aceleración uniforme, resulta que uno puede hacer los cálculos en este lenguaje y encuentra que esa misma situación, ¿eso qué es el espacio vacío? Para alguien que va nada más flotando por ahí. Si uno se trepa en una nave y se va acelerando, encuentra con sus mediciones que esa cosa que está allá afuera la describiría no como algo sin partículas, sino algo con infinitas partículas. Concretamente, encontraría que esto es una sopa caliente repleta de infinitas partículas. O sea, lo que estoy diciendo es que lo que llamamos el espacio vacío, mientras pasemos por ahí caminando, flotando a velocidad constante, todos estamos de acuerdo que no hay partículas. Pero si nos aceleramos allá adentro, esa misma cosa que está allá afuera, la detectaremos como un mar, una sopa caliente de infinitas partículas a cierta temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, depende de cuánto valga nuestra aceleración. Entonces, eso es lo que podemos hacer con cálculos y predecir. Bueno, eso es un efecto famoso que conocemos desde hace 40 años y se llama el efecto Unruh. Unruh es el apellido de este señor canadiense. Entonces, de hecho, ese efecto está cercanamente emparentado con lo que descubrió Hawking, el recientemente fallecido. Esto de que los hoyos negros son completamente negros, eso está cercanamente emparentado con esto de acá. Es como una versión más sencilla de aquello, digamos. Esto de que de pronto parecía que no había partículas, pero siempre sí. Sucede así. Y entonces, lo que quiero enfatizar con esto, por supuesto, de nuevo, esto es otra cosa que es imposible que me crean, ¿no? O sea, no me estoy diciendo cosas, no tienen por qué creerme. Ya saben que la verdadera actitud científica es no creer cosas raras porque no importa quién las diga, ¿no? Nada más sí mantengan sus oídos abiertos y luego investigan por ahí para ver si lo estoy cuenteando o no. Pero bueno, entonces sabemos que esto sucede, el lenguaje de campos predice que esto sucede y fíjense entonces lo que es esta situación, o sea, nada más la moraleja que quiero extraer de aquí es la siguiente, que si pensáramos que todo lo que existe en el universo son partículas y ya, o sea, que no hay gelatinas, que eso es un invento de Alberto, quién sabe qué comió hoy, no hay tal cosa como gelatinas, se nos volvió loco, solo hay partículas como nos dijeron desde chiquitos. Fíjense que no tenemos manera de explicar esto, porque si estamos en el vacío y el vacío no tiene partículas, ¿cómo puede ser que de pronto, si yo paso corriendo acelerándome en una nave, hay infinitas partículas? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, nos explota la cabeza. Eso no puede suceder. ¿Okay? Entonces, esto del efecto Unruh es imposible de explicar pensando que solo existen las partículas. En cambio, al menos la posibilidad de que suceda la podemos asimilar si pensamos que lo que realmente allá afuera son gelatinas. Porque si lo que hay allá afuera solo son gelatinas, pues como enfaticé, incluso cuando estamos en el espacio vacío, no está vacío el espacio. Ahí están las gelatinas, solo que están sin onditas encima. Eso es lo que quiere decir que no haya partículas. Pero están haciendo pues lo que estén haciendo, están esas sustancias allá afuera. Y ahora, como están esas sustancias que son físicas, que son reales, que están allá afuera,
pues ya no es completamente intragable. Es sorprendente, sí, pero no completamente intragable, que lucen distintas si yo las examino así nada más pasando a velocidad constante o si me acelero en ellas. Y justamente eso es lo que explica el efecto Ono, o eso es lo que predice el efecto Ono. Entonces, por eso quería terminar con eso. Bueno, ok, entonces todo ese rollo, en resumidas cuentas, nos lleva a que si regresamos a la pregunta del inicio de la plática, la pregunta que motiva toda esta historia, ¿no?, que nos embarcó en esta aventura de entender todas estas locuras, si ahora les pregunto de qué está hecho el universo, ya de aquí en adelante saben ustedes la respuesta correcta, saben ustedes lo que tienen que contestar. ¿Qué es? Sí, que el universo no está hecho de partículas, no está hecho de baloncitos de fútbol chiquitos, no, está hecho de gelatinas. Suena igual de ridículo cualquiera de las ideas, si lo piensan, de baloncitos de fútbol o canicas, pues era una cosa curiosa, nada más, pues que ya nos acostumbramos, pero bueno, eso es lo que pensábamos. No, a un nivel más fundamental, el universo está hecho en realidad de estas sustancias que permean todo, que se llaman campos. Y nosotros mismos estamos hechos de eso. Entonces, bueno, esa es la principal cosa que les quería contar, porque como les dije, es una idea muy poco divulgada. Entonces, bueno, ya con eso me callo y les dejo aquí unas referencias por si quieren tomar una foto de eso y luego leer más. En particular, aquí está el archivo de esta plática si lo quieren descargar y mirar con más calma para constatar que deberá ser una locura todo. Bueno, ok, entonces con eso yo me callo, muchas gracias. Y si tienen preguntas, por supuesto, las contestamos. O intentaremos por lo menos contestarlas. Estuvieron muy callados a lo largo de toda la plática, entonces no sé si eso es mal síntoma de que no se entendió nada o qué. Bueno, sí. Tengo una pregunta, disculpe por llegar tarde, pero... No hay problema. Gracias por venir. ¿La idea de la gelatina? La idea de las gelatinas, o sea, la idea de que el mundo está hecho de campos, pues en realidad los primeros que lo hicieron fueron como los mismos padres de la física cuántica, o sea, Heisenberg, que fue uno de los padres de la física cuántica, no me acuerdo si era creo que Pauli y Born quizás, fueron los primeros que hicieron un artículo en el cual hablaban de que hubiera una sustancia que es un campo pero que es cuántico y entonces qué posibilidades tenía eso. O sea, el punto es que históricamente sucedió así, que por un lado descubrimos la noción de campo, eso sucedió a mediados del siglo XIX con Faraday y Maxwell, y nos comprobamos y nos acostumbramos a la idea de que las fuerzas eléctricas y magnéticas se producen porque hay esta cosa que llamamos el campo eléctrico y magnético o electromagnético. Entonces primero eso lo entendimos como un objeto, bueno, como una cosa allá afuera, más o menos a nivel de cosas grandes. Ya sabíamos que existía el campo electromagnético, por ejemplo, la luz es una onda electromagnética, la luz con la que nos estamos viendo ahorita. Y luego, a principios del siglo XX, sobre todo por ahí a partir del 1925 hasta 1927 por ahí, descubrimos, explorando los átomos, que a nivel microscópico existían estas extrañísimas reglas de la física cuántica. Que en resumen, como dije ahí más atrás, era que los objetos a nivel microscópico se comportan muy diferente que los balones de fútbol y las canicas. Bueno, pero naturalmente, como la gente ya sabía que había campos allá afuera, en particular el campo electromagnético, pues fue lógico tratar de examinar ese campo más de cerca con las reglas de la física cuántica y, por tanto, hablar de esto que llamamos teoría cuántica de campos. Entonces, apenas como un intento como de juguete, decimos los físicos, o sea, como de calentamiento, hubo un artículo de esta gente, los mismos creadores de la física cuántica, como Heisenberg y otros, y para describir una versión de campo que no era electromagnético todavía, que era una cosa más sencilla, pero para ver qué pasaba. Y ellos ya veían ahí que salían partículas, o sea que cuando había una gelatina y era cuántica, la picaban y como que le salían cosas que tenían cara de partículas. Y pues luego hubo que aplicarle eso mismo al campo electromagnético. Al principio había problemas cuando intentaban hacer las cuentas. Con estos, bueno, todavía no usábamos esos dibujitos de Feynman, esos diagramitas, pero justamente sucedió que Feynman y otro estadounidense que se apellida Schwinger y un japonés que se llama Tomonaga vieron cómo describir a esa gelatina del electrón y a la gelatina electromagnética, hablándose entre sí, porque están adheridas de cierta manera y con las reglas de la física cuántica, y construyeron eso que yo esquemáticamente les puse ahí, que no sé si alcanzaste a ver, que se llama, es la parte de nuestra receta del cosmos, de nuestra mejor receta del cosmos, la parte del modelo estándar que llamamos la electrodinámica cuántica, o QED, por sus siglas en inglés. Bueno, entonces eso, que fue como la primera vez que realmente podíamos hacer cálculos, y de ahí es donde vienen los cálculos con esta precisión que les mostré, que tal vez se cansaste a ver eso, de esto de que a 10 dígitos de precisión podemos calcular. Eso es una predicción que viene de esta teoría que se llama electrodinámica cuántica. Y si bien la fueron fundando primero otra gente, quienes realmente lograron destrabarnos, enseñar cómo calcular ahí y hacer estas predicciones ultra precisas, fueron justamente Feynman, Schwinger y Tomonaga, y por eso ellos ganaron el premio Nobel.
no me acuerdo en qué año, por ahí 35, 40, no sé qué algo, no me acuerdo cuándo, no sé cuándo. Sí, quizás fue un poco después, porque sus artículos fueron por esa época, pero el premio Nobel normalmente la gente se lo dan después, así que no me acuerdo cuándo fue el premio Nobel, quizás tan tarde como el 51 o algo así, no me acuerdo. Pero ganaron el premio Nobel, porque fue un avance grandísimo, ¿no? Y como ven, pues muy impresionante que tenemos, o sea, esa cifra les da, les transmite el grado de detalle con el cual tenemos éxito en describir lo que sucede en el mundo microscópico, ¿no? O sea, nuestro universo visto muy de cerca. Entonces, es pues una cosa muy impresionante. ¿Quién más tiene dudas o quejas? ¿Cómo se relaciona esto con cuerdas y con la unificación de campos? Bueno, cuando vas haciendo estas teorías que llamamos de unificación de campos, es como tratar de agarrar esa receta que les puse ahí en la fórmula que se llama el modelo estándar y tratar de ir englobando varios de esos ingredientes en uno solo y cosas así, pero todavía pensándolos como campos. Entonces, esas teorías se llaman de gran unificación y cosas así que pretenden, por ejemplo, en el modelo estándar mismo ya sabemos que la fuerza electromagnética está emparentada con otra que llamamos la fuerza débil. Eso es un ejemplo de unificación, o sea, sacamos dos cosas por el precio de una. Las teorías de gran unificación pretenden además unificar esa fuerza que llamamos electrodébil con la fuerza fuerte, que es la responsable de armar los núcleos. Pero todavía esos esquemas todos son dentro de este lenguaje de campos. Entonces es la misma idea, nada más cambiando un poco el contenido de cuáles son las gelatinas en detalle. Por supuesto, visto desde lejos, tiene que aparecer otra vez la receta que sabemos que funciona, que es la del modelo estándar. Entonces, ahí todavía nos mantenemos dentro del lenguaje de campos y muchos de los intentos actuales de ir más allá de lo que sabemos, para tratar de responder algunas preguntas que el modelo estándar no responde, son todavía dentro de este lenguaje, que es un lenguaje súper exitoso, como les traté de contar. Pero hay algunas otras preguntas que no estamos seguros que podamos responder en ese lenguaje, entonces ahí es donde entra la opción, el interés o necesidad, si quieren, de algunos, de explorar otras opciones que no sean el lenguaje de campos. Y una generalización del lenguaje de campos es justamente la teoría de cuerdas, que de hecho es a lo que yo me dedico, así que gracias por el comercial, luego te doy el dinero que te dije que te iba a dar. Entonces, déjame decirle rapidísimo eso, cómo está el asunto. Gracias. No estábamos de acuerdo. Porque podemos aprovechar mucho que entendimos que las partículas no son entes por sí solo, baloncitos de fútbol, sino son olitas en una cierta gelatina, onditas minúsculas en una gelatina. Bueno, igualito sucede con las cuerdas, y esto normalmente no se puede contar a nivel de divulgación porque es demasiado violento, pero ustedes sí lo pueden entender, que es lo siguiente. ¿Qué pasa con una teoría de cuerdas? Bueno, pues ahí estamos haciendo una generalización en la cual sucede que agarramos, de por sí tenemos como escenario el espacio-tiempo, que están emparentados, ¿no? Nos enseñó Einstein en la RT especial. Más aún, el espacio y tiempo se puede distorsionar, eso nos enseñó Einstein con relatividad general, y eso de que el espacio y tiempo se pueden enchuecar, eso es lo que da lugar a la gravedad. Eso es algo muy rápido como para que se entienda, si no lo vino antes, pero es cierto, la gravedad la entendemos como que este escenario que es el espacio y el tiempo es más bien como un trampolín, como un tumbling en el que se va distorsionando cuando uno va caminando en él, cuando uno le va poniendo diferentes cosas. Bueno, lo que hacemos en teoría de cuerdas es agarrar a la teoría de cuerdas, agarrar el espacio-tiempo como escenario distorsionable, y los campos usuales que le pondríamos encima, las gelatinas que le ponemos encima, de hecho agarramos un número infinito de esas gelatinas usuales, empaquetadas de cierta manera particular, o sea, no es cualquier colección de infinitas gelatinas, sino unas relacionadas de una manera muy particular, las reempaquetamos dentro de algo que es una sustancia como más complicada. O sea, un campote, digamos, un campo como de mucho sabor, un campo como una gelatina como tutti frutti, digamos, que más o menos es lo que llamamos un campo de cuerdas, pero eso no les dice nada, eso nada más es como decir que es una noción más extendida, más amplia de campo, ¿no? Una sustancia más rica que está allá afuera, es lo que quiero decir, pero hay una sola sustancia. Aquí yo la voy a representar nada más como esquemáticamente como si fuera un espacio-tiempo distorsionado ahí, pero ahora está decorado con cierta estructura encima. Eso es lo que es. Hay una sola gelatina o megagelatina allá afuera, que es esta cosa. Y así como dijimos en la plática, y es lo que les quería contar, y eso es lo que tenemos comprobado con experimentos, que los campos usuales, si los pico un poquito, les sale una ondita encima que tiene cara de partícula, y es lo que son las partículas. Igual que eso, en analogía con eso, ahora tenemos en un universo hecho de cuerdas, en un universo descrito por una teoría de cuerdas, lo que tendríamos es esta nueva bestia que está allá afuera, que es como una sola sustancia, incluido el espacio-tiempo es una sola sustancia, incluido el contenedor, el Tupperware en el que están las gelatinas, todo eso es una sola sustancia, y si no la molestamos, pues está ahí haciendo lo que esté haciendo, pero si la picamos un poquito, le sale una ondita encima, pero ahora esa ondita no tiene cara de puntito, sino de cuerdita, justamente, o sea, tiene cara de liguita muy chiquita. Entonces, tenemos una sola sustancia que está allá afuera, si la picamos, le sale una cuerdita encima. Una liguita muy chiquita ahí. Claro que esa liguita vista desde lejos parece una partícula.
Entonces, lo que estoy diciendo en resumen, respondiendo a tu pregunta, es que en una teoría de cuerdas estamos hablando de un universo que, en vez de estar hecho, como hasta ahora creemos que es el nuestro, en vez de estar hecho de varios campos distintos, varias gelatinas distintos que están adheridos de cierta manera y que viven en el espacio-tiempo, ahora el universo es solo una cosa así de sencilla, es solo un megacampote, solo una cosa que está allá afuera, un campo de cuerdas si se quieren ver elegantes, una cosa más sofisticada, una sola gelatina tutti frutti que está allá afuera, y esa gelatina, cuando la picamos de una manera, le sale una liguita vibrando de cierta manera, y visto desde lejos decimos, ah, eso tiene cara de electrón, pero si la picamos de otra manera, le sale una cuerdita, que es una cuerdita igual, pero vibrando de otra manera, y tiene cara de quark o de fotón o de cualquier otra cosa. Esa es la idea. Entonces, uno llega finalmente a este dibujo de... eso me salté demasiado rápido. De que habíamos dicho antes que hasta el día de hoy, como entendemos nuestro universo visto muy de cerca... Uy, ya me pasé. Es que esa transparencia tarda mucho en cargar porque tiene 40.000 puntitos ahí. Nuestro universo, en cualquier situación de la vida cotidiana, habíamos dicho al principio de la plática, visto de cerca en realidad es así, ¿no? O sea, hasta donde tenemos comprobado, lo que podemos decir con certeza es eso, que está hecho de puntitos, unos cuantos tipos de puntitos diferentes, o sea, particulitas. Bueno, la teoría de cuerdas propone que si lo vemos todavía más de cerca, en realidad no es que son bichos distintos, sino que todos son iguales. Todos son estas cuerditas idénticas, solo que esas cuerditas pueden vibrar como en diferentes notas, en diferentes patrones de movimiento, como las notas de violín o de guitarra, de las cuerdas que sí existen. Y entonces nuestro universo visto muy de cerca, cualquier trozo de materia visto muy de cerca, ya sea nuestro cerebro o lo que sea, el agua o el aire, lo que sea, visto muy de cerca se vería igualito a esto, sería un montón de liguitas vibrando en diferentes notas. Esa es la visión de cuerdas. Ahora, justamente esta imagen es la que uno normalmente escucha o lee en una presentación de divulgación sobre teoría de cuerdas. O sea, como que el énfasis es reemplazamos puntitos por cuerditas, por objetos de una dimensión en lugar de 0 dimensiones. O sea, el universo en lugar de estar hecho de baloncitos de fútbol está hecho de liguitas. Esa es la idea. Pero en esta plática, aprovechando que aprendimos sobre campos, normalmente poco divulgado, y que eso es lo que ya tenemos entendido, lo entienden mejor, espero que lo haya podido transmitir, que la idea no es esa, en el fondo no es reemplazar particulitas por liguitas, la idea es más profunda que esa, es reemplazar muchas gelatinas, que son las que tenemos hasta ahora, empaquetarlas todas en una sola gelatinota, y eso es todo lo que hay, o sea, el universo no es más que una gelatinota, una mega gelatinota, esa sería la idea. Entonces, gracias por la pregunta, porque casualmente tenía preparado esto para contar. ¿Cuánto dijimos que te debo? Bueno, alguien más iba a preguntar algo por ahí, sí. Hace un tiempo estaba leyendo. Sí, pero creo que tú debes alzar la mano antes, sí. O bueno, por eso yo te vi antes, porque estaba volteando por acá. Estaba leyendo sobre electrodinámica cuántica. Ajá. Y estaba también viendo que el fotón emitido al juntarse el par electrón-positrón Sí. puede como viajar en el tiempo y emitirse incluso antes del choque, como prever el choque del positrón con el electrón, y bueno, en realidad eso me causó un problema. Algo como eso hay, nada más que, bueno, como que hay que elegir las palabras correctas, y que por supuesto no solo lo entiendes, y creo que tú ya lo estás viendo a nivel de fórmula incluso, entonces ahí se entiende todavía mejor, pero para decirte algo más o menos rápido, aunque sea un poquito simplificado, cosas como esas suceden cuando uno hace física cuántica sin tomar en cuenta lo que aprendió Einstein, lo que nos enseñó Einstein, de que el espacio y el tiempo están emparentados, o sea, sin tomar en cuenta la relatividad especial, uno quiere calcular cosas como, por ejemplo, ¿qué tan probable es que un electrón llegue de aquí a acá? Y calcula eso y le sale un número y nunca se preocupa de que el electrón esté yendo demasiado rápido, porque si no toma uno en cuenta la relatividad especial, no hay ningún límite de velocidad máxima, ¿no? Entonces no importa si el electrón al llegar de aquí acaba rapidísimo, no importa, a nadie le afecta. Pero cuando uno ya se acuerda que además de que sabemos que el universo es cuántico, es relativista, o sea que el tiempo está emparentado con el espacio y que siguiendo esas reglas resulta que hay esta velocidad máxima que como saben es la velocidad de la luz, entonces a la hora de hablar de un objeto que es cuántico y además relativista, a uno cuando calcula qué tan probable es que un electrón llegue de aquí a acá, pues le importa muchísimo ver si ese electrón puede viajar más rápido que la luz o no.
Y pues de entrada uno pensaría que por decencia debería ser que no, o Einstein se va a revolcar en su tumba, ¿no? Bueno, de hecho no lo enterraron, yo creo que se va a revolcar en sus cenizas. Pero resulta que matemáticamente es imposible hacer eso. O sea, resulta que un objeto cuántico, con las reglas de la cuántica, es imposible confinarlo a que se mueva solo más lento que la luz. Entonces, resulta que los electrones cuánticos, aunque sean relativistas, sí pueden viajar más rápido que la luz. Y eso tiene que ver con lo que dijiste, ¿por qué? Pues porque cuando uno aprende relatividad especial en cierto detalle, uno se da cuenta que si un objeto viaja más rápido que la luz, visto por alguien que pasa caminando por ahí, puede ser un objeto que está viajando hacia atrás en el tiempo. Y eso ya se empieza a poner complicado. Entonces uno dice, no manches, esto no tiene sentido. Pero resulta que acaba teniendo sentido, a pesar de que uno se intranquiliza, cuando uno lo estudia con calma y ve lo que sucede, entiende que un electrón viajando para atrás en el tiempo, o sea, si viéramos aquí un electrón, si hubiera en este salón un electrón viajando para atrás en el tiempo, ¿qué es lo que diríamos nosotros? No diríamos, ahí va un electrón hacia atrás en el tiempo, no, pues más bien, en cada instante veríamos a ese electrón en un cierto lugar, solo que su trayectoria iría en la dirección al revés de la que tiene el propio electrón, ¿no? Porque va para atrás en el tiempo. Bueno, cuando uno ve los detalles de eso, entiende que en realidad lo que nosotros veríamos para un electrón viajando atrás en el tiempo sería un electrón con la carga opuesta, con la carga eléctrica opuesta. Y eso es lo que es una antipartícula. Entonces, eso de hecho lo entendió Feynman y otro que se apellida Stuckelberg, que las antipartículas las podemos pensar como las partículas viajando para atrás en el tiempo. Ahora, eso suena una cosa como muy de ciencia ficción, como para que no sea terriblemente útil. Es cierto que en las matemáticas lo podemos entender así, pero el mensaje principal no es tanto que haya objetos viajando para atrás en el tiempo, eso no, como que no lo usamos mucho, digamos, porque para todo efecto práctico, una partícula viajando para atrás en el tiempo es lo mismo que lo que llamamos una antipartícula, y antipartículas existen y van para adelante en el tiempo. Entonces, es nada más como un recurso, digamos, retórico, si quieres, para decir lo que está pasando. Pero entonces, bueno, más o menos ese círculo de ideas aparece en lo que estás contando. Cuando sumamos sobre todas las opciones de que puede ir un electrón y un antielectrón y juntarse, desaparecer y dejar en su lugar un fotón, y luego pasar lo contrario, por ejemplo, que es con lo que yo puse ahí, la regla de cuántica es que uno tiene que sumar sobre todas las opciones, y al sumar sobre todas las opciones puede ser que lo primero que dije pase antes que lo segundo, pero también puede ser que lo segundo pase antes que lo primero. Entonces ahí es donde pasa este tipo de inversión de procesos que tú dices. Entonces, sí, en efecto está ahí, o sea, no te escogiste un mal libro, sí, no es un error tipográfico, sí, en efecto están esas cosas ahí. Al principio, cuando oímos eso, nos intranquiliza mucho, pero justamente la teoría cuántica de campos se desarrolló como la manera de hacer consistente todo eso. O sea, de entrada parece que uno está diciendo cosas absurdas por todos lados y entonces estamos fritos. Pero precisamente para que no estemos fritos es que uno llegó a este lenguaje completo que se llama teoría cuántica de campos, donde es consistente, donde está consistentemente casadas la física cuántica con la relatividad especial. O sea, cuando uno suma esas dos ideas que son propiedades de nuestro universo y lo hace bien, insiste en que las cosas tengan sentido, llega, por eso es que llega, de hecho, al lenguaje de teoría cuántica de campos. Entonces, pues nada más como más paciencia, de que lo leas con más tranquilidad. Es un lenguaje súper bonito, mejor aún los que lo pueden leer a nivel matemático, han aprendido como físicos o físicas. Es súper bonito, súper profundo, al grado que todavía ni los que lo acabamos de entender sus alcances. Porque tiene complicaciones en el camino, etcétera. Pero sobre todo aparte de maravilloso, como ven acá, tipo ciencia ficción, es súper comprobado por los experimentos. Entonces tiene toda esa belleza de que ese es el mundo mágico en el que vivimos, pues. Ahora te pregunto acá. ¿El espacio-tiempo tiene relación con las cuerdas? Sí, en esta visión, las cuerditas, así como dije antes, que las partículas como las entendemos hoy, y de nuevo esto es poco entendido, poco conocido, pero cierto, que las partículas como las entendemos hoy son onditas minúsculas en el correspondiente campo, el campo del electrón, por ejemplo. Así también, lo que estaba diciendo acá es que las liguitas estas, las cuerditas, son onditas minúsculas en una sola gelatina que está allá afuera llenando todo el universo, una gelatina como más potente, más complicada, más rica, digamos, más diversa. Y resulta ser que, a diferencia en el lenguaje de campos usual, en el lenguaje de campos usual, la gelatina del electrón no tiene relación directa con el espacio-tiempo. Está encima del espacio del tiempo, pero el espacio-tiempo es como un escenario para esa gelatina y nada más lo ponemos ahí encima. O sea, el espacio-tiempo en esa visión del modelo estándar, digamos, es como un Tupperware nada más que está ahí rígido y lo llenamos con gelatinas, pero el propio Tupperware no tiene onditas encima ni nada, en la visión del modelo estándar.
Cuando metemos la gravedad, bueno, el Tupperware puede adquirir la posibilidad de distorsionarse, tener onditas, entonces es como un nuevo campo, como una nueva gelatina. Pero en la visión de cuerdas, que es lo que preguntas, en la visión de cuerdas sucede que todo está junto, todo está mezclado. O sea, el Tupperware junto con las gelatinas es solo una gelatinota. Entonces, si ponemos a vibrarlo de cierta manera particular, estas liguitas, vistas desde lejos, tienen cara de lo que llamamos gravitones. ¿Qué son gravitones? Bueno, justo como les dije que un fotón es ni más ni menos que la ondita electromagnética más chiquita posible, o sea, la manera más tenue en la que podemos poner a vibrar a la gelatina el campo electromagnético, igualito que eso, ¿qué es un gravitón? Un gravitón es la onda gravitacional más minúscula posible. ¿Y qué es una onda gravitacional? Bueno, una onda gravitacional es una onda en el propio espacio-tiempo. O sea, lo que aprendimos con Einstein en su máximo logro, que muchos consideramos, por cierto, la teoría más bonita de la física, la relatividad general, hace poquito más de un siglo, es que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo, como dije antes, es como un trampolín que se distorsiona, o sea, es como una gelatina el mismo, pues, y porque se distorsiona, pues cuando lo pico le pueden salir ondas encima. Eso es lo que son las ondas gravitacionales, que como probablemente saben, dieron lugar al premio Nobel del año pasado, de física. Entonces fue un éxito tremendo tecnológico y conceptual que se pudieron descubrir por primera vez directamente. Ya teníamos evidencia que existían indirectas, pero que se pudieran detectar fue una cosa tremenda. Pero bueno, esas son ondotas gravitacionales producidas por el choque de dos hoyos negros gigantescos que iban a la mitad de la velocidad de la luz y no sé qué. Hicieron una distorsión grandota en el espacio-tiempo y a una distancia enorme. Creo que son como 3.000 millones de años luz, no me acuerdo cuánto, los logramos detectar unas vibraciones minúsculas, ¿no? Lo que estoy hablando a nivel microscópico es que si vamos haciendo más tenues y más tenues y más tenues esas ondas, en cierto momento esperamos que lleguen a operar otra vez las reglas de la física cuántica, entonces habrá una noción de la ondita más minúscula posible gravitacional, y eso es lo que llamamos un gravitón, que serviría también como la partícula mensajera, tendría cara de partícula y serviría como la partícula mensajera de la gravedad a nivel micro, justo como les conté que los fotones son las partículas mensajeras de la fuerza electromagnética a nivel micro, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es, esa es nuestra visión actual, pero en la teoría de cuerdas, de a gratis, nada más con esta idea de postular que hay una gelatinota ahora, que cuando la picamos le salen liguitas encima en lugar de caniquitas o baloncitos de fútbol, con esta idea, los cálculos nos muestran que la teoría de cuerdas predice que una de las maneras de vibrar de esas cuerditas es justo como un gravitón, con lo cual lo que nos está delatando el cálculo es que justo podemos excitar al propio espacio-tiempo. O sea, un gravitón es una ondita en el espacio-tiempo y entonces entendemos que la teoría de cuerdas, o un universo hecho de cuerdas, o hecho de esta gelatinota que es el campo de cuerdas, en automático forzosamente incluye la gravedad y mejor aún a la gravedad descrita a nivel microscópico. O sea, lo que llamamos la gravedad cuántica, que es un reto importante hoy en día en la física cuántica. O sea, el modelo estándar no nos explica cuál es el origen microscópico de la gravedad, no estamos seguros cuál es la manera de hacer eso, pero uno de los caminos que se ha seguido es la teoría de cuerdas, y su principal atractivo es que apenas con esa idea de que ahora hay cuerditas en lugar de puntitos, de a gratis, de los cálculos se predice que existe la gravedad. O sea, podemos recuperar lo que descubrió Einstein como predicción de la teoría de cuerdas, y eso es algo muy impresionante. No significa que la teoría de cuerdas está bien, eso por cierto me faltó decir acá. Aquí hay un solo ingrediente básico que es seguro algo muy impresionante, muy atractivo. Incluye la gravedad, que es lo que acabo de explicar, pero importantemente, y esto sí vale la pena enfatizarlo mucho, no hay nada de evidencia experimental hasta la fecha de que la teoría de cuerdas esté bien. O sea, nadie puede decir que estamos hechos de cuerdas, que nuestro universo está hecho de cuerdas. O sea, esto parece que pinta bien para responder algunas de las preguntas que todavía tenemos, pero no es el único camino, y más importante que eso, nadie ha comprobado con experimentos que esta idea es correcta, o tampoco que es incorrecta, ¿no? Nadie puede decir que no es cierto. Es ciencia en proceso y pues ya veremos algún día si sí o si no estamos hechos de cuerdas, pero por lo pronto es una idea atractiva. ¿Las cuerdas y los gravitones se van acercando ya a la teoría del campo unificado? Sí, lo que normalmente se llama teoría de campo unificado, como al estilo de lo que incluso Einstein mismo trataba de hacer, es justo en el lenguaje de campos, por eso se llama así. O sea, el lenguaje de campos, que es el que les traté de contar hoy, al menos así en caricaturas, es este lenguaje de que el universo está hecho de estas sustancias, o está relleno de estas sustancias que son campos, y como mencionaba en la respuesta antes, lo de campo unificado o de teorías de unificación es como que de alguna manera tratar de empaquetar varios de esos campos en uno más grandote, cosas así, pero siguiendo que todavía sean campos usuales. Entonces, bueno, el lenguaje de campos se sigue manteniendo ahí y en ese sentido es algo distinto que el lenguaje de cuerdas. Pero la idea, la intención de unificar, eso sí que es lo que pretende o logra la teoría de cuerdas.
logra, al menos a nivel de física teórica, que es unificarlo todo en términos de un solo ingrediente básico, que sería, al nivel que el otro lo entendemos que es más profundo, esta única sustancia o gelatina que está allá afuera, esta mega gelatina, o a otro nivel, decir que el universo está hecho solo de estas cuerditas que todas son idénticas, y por eso digo que hay un solo ingrediente básico. Entonces, en el sentido de unificar, sí, seguro. Si la teoría de cuerdas tuviera razón, pues sería como lograr el máximo sueño de la física, que es describirlo todo con un solo ingrediente. Todo con una sola fórmula. Ahora sí todo, o sea, no solo todo lo que de por sí hace el modelo estándar, que es muchísimo, sino además cosas que nos faltaban. Seguro la gravedad y cosas que no hemos mencionado, pero probablemente han oído en otras pláticas, como materia oscura, energía oscura, que son cosas invisibles, pero que, que están allá afuera y el modelo estándar no las explica. ¿Qué más? Antes de esta gelatinas o megagelatina, ¿existen antes del Big Bang? Bueno, eso no estamos seguros, esa es otra buena pregunta. Normalmente uno, y sobre todo a nivel de divulgación, le cuentan que el Big Bang fue el origen del universo. Pero en realidad no sabemos eso. Lo que sabemos es que el Big Bang ocurrió. O sea, hace 13.800 millones de años, bueno, la historia completa saben ustedes, el universo actual se está expandiendo, como descubrimos hace como 100 años. O sea, cada segundo hay más metros cúbicos de espacio entre las galaxias. Si corremos la película hacia atrás, pues cada vez hay menos espacio y cada vez está todo más apretado. No porque las galaxias se muevan a través del espacio, sino porque es el propio espacio que se está encogiendo, corriendo la película hacia atrás. Y si corremos, con lo que sabemos, con los datos que tenemos, corremos la historia hasta hace 13.800 millones de años, llegamos a una época en la que el gigantesco universo solar que vemos hoy en día estaba todo empaquetado en una región súper chiquitita y estaba todo calientísimo y súper denso. Entonces, esa es la época que seguro ocurrió y llamamos el Big Bang. Y tenemos mucha evidencia de que esa época ocurrió. O sea, tenemos luz que nos llega más o menos cerca de esa época, muchas cosas, ¿no? Muchos datos. Entonces, el Big Bang seguro ocurrió. Lo que no sabemos es, si seguimos corriendo la película para atrás con nuestros conocimientos actuales, llegamos a un momento en el cual el universo sería infinitamente pequeño y denso. Pero en la física no tiene sentido eso, nada nunca es infinito. Entonces, más bien, lo que la fórmula nos están diciendo es que no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Y justamente lo que sucede es que en esa época, que el universo se va comprimiendo más y más y más y más, se comprime tanto que importan las reglas de la física cuántica. Entonces, para saber qué es lo que ocurrió ahí, justamente nos es indispensable ahora sí, no solo necesario, sino indispensable, tener en mano una teoría de gravedad cuántica, y mejor aún, la teoría de gravedad cuántica que funcione, o sea, que describe la naturaleza con experimentos. Entonces, como no sabemos bien qué es lo que pasa y no tenemos una teoría de gravedad cuántica que ya esté comprobada y que podemos decir, sí, esta es la buena, o incluso con las que tenemos todavía van en construcción, así que no necesariamente nos responden esas preguntas. En realidad hay dos posibilidades. Una posibilidad es que tal cual el universo empezó a existir ahí, en el sentido, por universo los físicos incluimos el espacio y el tiempo, que son este escenario que tiene vida propia, que hace cosas que se distorsionan. Y entonces, esta posibilidad sería que el tiempo mismo empezó a existir ahí, y por tanto, justo por más extraño que suene, no tiene sentido preguntarse qué había antes del Big Bang, porque no había antes, literalmente no hay antes, porque no hay tiempo antes de eso. O sea, el espacio y el tiempo habrían surgido ahí, junto con sus contenidos, estos que serían estas gelatinas, ya sean las gelatinas usuales de campos o estas de cuerdas, si acaso cuerdas tienen razón. Entonces, esa es una posibilidad, que el universo literalmente empezó a existir, no existía antes y empezó a existir hace 13.800 millones de años, pero también existe la posibilidad de que el Big Bang solo fue esta época súper densa, y si corremos la película para atrás, sí hubo un antes, y algo, una idea más o menos común, por ejemplo, es que de hecho se estaba contrayendo antes, bueno, si corremos la película para atrás se estaba expandiendo, o sea, que el Big Bang fue como un rebote, pues, o sea, que se estaba contrayendo muchísimo, llegó a una cierta densidad muy alta, pero no infinita, y luego rebotó y se volvió a expandir. Si acaso eso fuera cierto, que es posible, entonces podría haber infinito tiempo antes del Big Bang. Y en ese caso, como no tenemos que estar diciendo olímpicamente que el espacio y el tiempo empezó a existir y complicarnos cosas que no podemos imaginar, en esa visión el universo hubiera existido desde siempre y desde siempre hubiera tenido este contenido de cualesquiera que sean las gelatinas que tiene. Ya sea que sean gelatinas de las usuales, de las que sabemos que existen, de las de teoría de campos usual, o si acaso algo como teoría de cuerdas o otra cosa tiene razón, esa estructura que tuviéramos existiría más atrás. Ahora, nada más por decir una cosa un poquito más profunda o más intrigante, en realidad, cuando intentamos hacer teorías de gravedad cuántica, pues como les digo que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo se distorsionan, tienen actividad, tienen vida propia, intentar examinar la gravedad a nivel microscópico, a nivel cuántico, es como ver el espacio y el tiempo muy de cerca.
Entonces, en realidad, al menos moralmente, estamos tratando de entender de qué está hecho el espacio y el tiempo. Cuando preguntamos cuál es la gravedad cuántica, en espíritu al menos, estamos tratando de entender de qué está hecho el espacio y el tiempo. ¿Y cuál es la respuesta? Pues depende de cuál sea la teoría que agarremos, pero si bien en teoría de cuerdas no tenemos la respuesta completa todavía, los indicios que tenemos apuntan a que el espacio y el tiempo son solo unos conceptos aproximados, que existen a distancias grandes, pero más de cerca hay una cosa más complicada, que de lejos parece espacio y tiempo así suavecito, pero de cerca no es espacio y tiempo, no se puede describir en ese lenguaje. Hay como unos ingredientes ahí raros, más complicados. Y entonces, otra posibilidad es que el Big Bang y eso, cuando uno habla de esa época, o si acaso hubo un antes o lo que sea que quisiera decir antes, pudiera haber habido una etapa del universo en la cual el lenguaje es completamente distinto, porque ni siquiera partimos de la idea de que hay un espacio y un tiempo, sino hay estos otros ingredientes raros y no sé qué. Entonces también, o sea, como ven, el punto básico es, en respuesta a esa pregunta y otras, es que no sabemos. Pero pues eso es lo que hace interesante la física y eso es lo que motiva que afortunadamente nos paguen por hacer lo que hacemos. Entonces nos divertimos haciendo este tipo de preguntas. ¿Más dudas que tengan, más inquietudes? Si ya no hay más dudas, entonces de parte de Borio, queremos agradecer su presencia. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su paciencia. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, que es Borio LQ en Facebook. Y vamos a organizar una última conferencia en la primera semana de diciembre, a cargo del doctor Miguel Alcubierre, que estamos ensayando el lugar, o sea, aquí en Ciencias o en el Instituto.